Ya les voy a mostrar entonces el ejemplo del informe de daño. Formato, informe de daño, ¿o no? Sí. Recuerden que son informes reales, por tanto, de tener cuidado en el uso que se les dé a esto. Ya. Acá está. Entonces, Mario, de nuevo, lo primero es los datos de identificación, que recuerden que se mantienen obviamente en todos los informes. Motivo de la evaluación, en este caso solicitud del primer juzgado de letra de tanto, se realiza evaluación del estado psicológico del priciado con el fin de estimar posible daño emocional asociado a accidente de trabajo sufrido por el evaluado del mes de noviembre del año 2017. ¿Ya? El noviembre del 2017 y se pide el informe en abril del 2018. Ya han pasado un par de meses, 5 meses por lo menos. La metodología, ya se realizaron 2 entrevistas semiestructuradas con el evaluado, aproximadamente 60 minutos de duración, con el objetivo de obtener información asociada al motivo de evaluación e indagar sintomatología vinculada a lo relatado. Así también se aplicaron las siguientes pruebas psicológicas. En el caso de él, se aplicó la escala de ansiedad y depresión de Goldberg, la escala de autoestima de Rosenberg, y yo además le incluí acá la validación que tiene con población chilena, algunos estudios de validación, eh, el inventario de depresión de Beck y el test de persona bajo la lluvia. Estos instrumentos fueron administrados con el objetivo de evaluar a modo general la salud mental del evaluado y determinar la presencia de indicadores asociados a daño emocional. Con el mismo objetivo se hizo uso de la observación clínica. Así también se realizó una entrevista semiestructurada a la hermana del evaluado con una duración aproximada de 30 minutos con el objetivo de obtener el reporte de sintomatología del evaluado. ¿Ya? Entonces estamos la entrevista, ¿no es cierto? Las 2 entrevistas que se le hicieron, la duración, el objetivo de la entrevista y además las pruebas psicológicas aplicadas, ¿no es cierto? Donde se describe cuáles fueron las pruebas que fueron aplicadas, cuál fue el objetivo de aplicar estas pruebas, ¿no es cierto? Que señala acá. Y adicionalmente, además de las 2 entrevistas al evaluado, la aplicación de prueba, se hizo una entrevista a la hermana con el objetivo se señala la duración y el objetivo de esa entrevista. Se hizo también revisión de los antecedentes facilitados por el evaluado, que en este caso él eh, me entrega la demanda que él interpuso por el accidente de trabajo, la contestación de la demanda y algunos antecedentes médicos también que le entrega, que me entrega para yo tener acceso, ¿ya? Y por último, se hizo revisión bibliográfica, ¿no es cierto?, del DSM-5, ¿ya? Como antecedentes relevantes son en términos metodológicos, ¿no es cierto? Vuelvo a repetir, entrevista, aplicación de prueba, entrevista con un tercero, revisión de algunos antecedentes entregados, que es como en el otro, revisión como de la carpeta de investigación, en este caso revisión de los antecedentes lo entrega él, que la demanda, la contestación a la demanda y algún antecedente médico, y también revisión bibliográfica. Antecedentes generales, de nuevo, de acuerdo a lo señalado por el evaluado, actualmente conforma una familia biparental compuesta por sus padres y su hermana, o su hermano, parece que era hermana, acabó. Ah, no, hermano, sí, porque yo entrevisté a la hermana. Que menciona que su hermana mayor de 26 años se encuentra independizada, señala una buena relación con todos los integrantes de su familia, dando cuenta de estilos relacionales basados en el buen trato y un adecuado nivel de comunicación. En entrevista con su hermana, confirma esta información, señalando que el practicar la religión cristiana ha significado mantener una dinámica de respeto con sus padres y una unión en el subsistema fraterno, una familia como bien aglutinada, bien unida en ese sentido. Ambos daban cuenta un poco de eso, ¿no es cierto? Como de la dinámica familiar bien tratante entre los integrantes de la familia. Respecto a su historia vital, menciona una infancia caracterizada por momentos felices, sin indicadores de maltrato físico grave o situaciones que pusieran en riesgo su integridad física y psicológica, así también su periodo de adolescencia se caracterizó por una etapa tranquila, sin la presencia de conductas de riesgo ni consumo de drogas, participando activamente de actividades deportivas. No se observan crisis no normativas o normativas que influyan en su bienestar psicológico, señalando solo como parte significativa de su historia el fallecimiento de su abuela cuando él tenía 13 años, mencionando que fue un periodo triste, pero que no significó un estancamiento en su desarrollo. ¿Ya? En general,
la historia vital no aparece ningún evento traumático ni una situación que ponga en riesgo, salvo este fallecimiento de la abuela, pero lo señala más bien como un evento que si bien significó una etapa triste, no logró avanzar, ¿ya? Salvo la etapa de duelo probablemente asociado al fallecimiento de su abuela, ¿ya? En relación a relaciones de pareja, se solo señala aquí, mira, de hecho, en términos de reacción, este párrafo está malo, ¿no es cierto? Porque habla de relación, ¿ya? Eso pasa cuando uno después revisa informes y se da cuenta de este tipo de errores, ¿no es cierto? En relación a relaciones de pareja, solo señala una relación de importancia con tal persona, de donde nace su hijo. Menciona que la relación de... Mira, de nuevo, qué terrible, ya. Otra, y aquí más. O sea, en un párrafo sin que veas la palabra relación, claramente es inadecuado, ¿ya? Bueno, menciona que la relación de pololeo perdura por 3 años, terminándose debido a desconfianzas mutuas, ante lo cual decide poner término a la relación, pero mantener una adecuada comunicación como padre. Menciona que ve a su hijo todos los fines de semana. O sea, él, si bien está separado la mamá de su hijo, mantiene una buena relación con ella y logra ver a su hijo de forma bien, eh, de forma bien seguida, ¿no es cierto? Todos los fines de semana. En el área escolar, señala que la educación básica la realizan en colegio tanto, manteniendo un sobresaliente rendimiento académico y una adecuada conducta, no presentando repitencia. La educación media la realiza en tal colegio, donde mantiene un buen rendimiento y destacada conducta. Posteriormente realizó el servicio militar en la ciudad de Coyhaique con el objetivo de postular en la escuela de suboficiales, no quedando seleccionado. Posteriormente postula a la escuela de gendarmería, quedando en lista de espera. Y por último, durante el segundo semestre del año 2017, que es cuando justamente tiene el accidente, postula a carabinero, no pudiendo dar la prueba física debido al accidente sufrido. Solo da la prueba psicológica siendo no aceptado. En el año 2016 decide ingresar a la carrera tanto, desertando por motivo económico. Actualmente cursa primer año en la carrera tanto, siendo beneficiario de gratuidad. En el ámbito laboral, menciona que se traslada al norte del país a trabajar en labores de faena, trabajando durante 3 años, aproximadamente 3 años, y posteriormente ingresa a trabajar en el mes de octubre del año 2017 en la empresa Tanto, en labores de instalación de torres de alta tensión, teniendo el accidente en noviembre del mismo año, estando actualmente imposibilitado de trabajar en labores que signifiquen cualquier esfuerzo físico. En relación al antecedente de salud, según información entregada por el evaluado, durante su desarrollo no presenta dificultades médicas en el ámbito de salud física y salud mental, o sea, no tiene historial previo al accidente de ningún tipo de dificultad física ni de salud mental previo al accidente. No obstante, posterior al accidente, ha sufrido constante malestar físico asociado a lesiones sufridas, situación que fue verificada por todos los informes que él entrega, informes médicos, donde dan cuenta que efectivamente hay mucha alteración a nivel físico posterior, ¿no es cierto?, y producto del accidente, lo que lo ha llevado a presentar inestabilidad emocional en el ámbito de salud mental. Agrega que asistió a un profesional psicólogo quien le diagnosticó sintomatología de la línea ansioso-depresiva, no presenta consumo problemática de droga. Esto también es posterior al accidente, ¿ya? Resultado. Los resultados de la escala de autoestima, primero doy cuenta de los resultados de las pruebas psicológicas aplicadas, ¿no es cierto? Dan cuenta de un puntaje de 34 puntos, los resultados de la escala de autoestima arrojan un puntaje de 34 puntos, lo que da cuenta de una autoestima elevada, considerada una autoestima normal. Por otra parte, la escala de ansiedad y depresión, en ambas subescalas, los resultados indican que se observa un cuadro de depresión y ansiedad probable. Esa es la categoría conclusiva de ese test, ¿ya? En la misma línea, el resultado del test para evaluar la presencia de cuadro depresivo arrojan un puntaje de 28 puntos, ubicándola en la categoría de depresión moderada, ¿ya? En relación a la prueba gráfica aplicada, se observa una percepción de un entorno amenazante, ante lo cual siente que no cuenta con las defensas para protegerse, observándose indicadores de angustia y situaciones sin resolver, que es los resultados del test de persona bajo la lluvia. Entonces, el primer apartado, netamente de resultados de los test psicológicos. Por otra parte, la entrevista clínica realizada da cuenta de la presencia de un trastorno de depresión mayor moderado, caracterizado por los siguientes síntomas: disminución importante del interés o el placer por todas o casi todas las actividades. Menciona en este momento no mucho que hacer por la lesión, no puede practicar ningún deporte, no volver a hacer el mismo de antes, no volver a hacer las mismas actividades, deporte, perjudicar en futuros trabajos, va creciendo mi hijo, no poder hacer actividades con él, por ejemplo, jugar a la pelota. Él estaba imposibilitado de hacer de muchas actividades físicas producto del accidente, ¿ya? Insomnio casi todos los días, me cuesta dormir, despierto harto, fatiga, pérdida de energía. Cuando recién pasó no tenía ganas de hacer nada, solo encerrado, no conversar con nadie, no encontraba la forma de salir adelante, no tengo recursos para operarme, ser como antes, mi familia ha sido un pilar fundamental, mi hijo, poder surgir y no quedarme estancado. Sentimiento de inutilidad,
llego a hacer molestia en mi casa, no puedo aportar mucho, no puedo trabajar, me frustra no volver a hacer actividades que hacía a diario, deporte, no poder jugar con mi hijo, saltar, correr con él, no puedo ni hacer un salto. Agrega periodos de instabilidad emocional asociado a dolencias físicas sufridas, señalando a veces me siento mejor, pero cualquier cosa pequeña me bajoneo. El otro día me iba a bajar de la micro y frenó brusco y me dio el mismo dolor que cuando me accidenté. Miedo al pisar, se me hincha, se refiere a su pierna, señalando incluso dudas respecto a su proyecto de vida al tener temor de no poder insertarse de manera formal, debería decir ahí, ¿no es cierto?, a un futuro trabajo. En ocasiones no me dan ganas de estudiar, como que más adelante no lo pueda ni ejercer. O sea, tiene muchas dudas respecto a lo que va a pasar en el ámbito laboral posteriormente, producto de todas las dificultades físicas producto del accidente. Agrega además que el no poder realizar la actividad que realizaba con anterioridad, sea principalmente el deporte, ha significado un detrimento en su círculo social, ya que todas sus amistades se encuentran vinculadas a la realización de actividades deportivas. Ahora no salgo tanto con amigos, no los puedo acompañar a lo que antes solía hacer, deporte, jugar a la pelota. Por último, se observa que dentro de su proyección se encontraba el poder ingresar a la institución de carabinero, preparándose para eso, sueño que se vio frustrado debido al accidente sufrido, situación que aumenta su malestar a nivel emocional. Por otra parte, de acuerdo a entrevistas sostenidas con su hermana, esta confirma sintomatología de la línea depresiva, señalando un cambio post-accidente vinculado principalmente a la pérdida en la realización de actividad deportiva que llevaba a manifestar síntomas como irritabilidad, aislamiento, desmotivación, tristeza, pesimismo, percepción de un futuro desalentador, sentimientos de culpa. Ante esto señala. De hecho, esto no, aquí el paréntesis tampoco responde. Él era activo, mucho de salir con amigos, deporte, salir con mi papá, no era de estar en la casa, era alegre, preocupado de la casa, de mi papá. Después del accidente se puso agresivo verbalmente, quiere estar solo, no almorzar con todos, no sale, está más esquivo, ya no es de abrazos, desmotivado, apenado, pesimista, cree que todo le va a salir mal. Después que supo lo de la mutual, no quería nada, ahí tuvo un problema con la mutual de seguridad que no lo quiso seguir atendiendo, creo, algo así me acuerdo. Cuando le pasó esto, él era el único sustento económico de la casa. Cuando le pasó esto, él era el único sustento económico de la casa. Mi papá está solo con pololo, hace un año sin trabajo. Además tiene un hijo, se siente culpable como carga. Él antes se pagaba y compraba todo para la casa. Tenía muchas ganas de entrar a Carabineros, se preparó, pero con el accidente no pudo. Cada vez que le duele le viene el bajón emocional. Llega a encerrarse, puede estar bien, pero vuelve a lo mismo. Por tanto, las conclusiones, de acuerdo a la evaluación realizada, esto era moderado, no sé por qué cuando lo estaba revisando ahora, le puse grave, pero decía moderado, no sé por qué lo cambié a grave. ¿Ya? De acuerdo a la evaluación realizada, y a la revisión bibliográfica, es posible concluir que el evaluado presenta sintomología asociada y reactiva al accidente laboral sufrido en el mes de noviembre del año 2017, dando cuenta de un daño emocional moderado, caracterizado por sintomatología de la línea depresiva, presentando un trastorno de depresión mayor moderado. Por otra parte, se observan factores predictores que han permitido que el evaluado enfrente la situación de mejor forma, como son la adecuada autoestima, el apoyo entregado por su entorno cercano, padre, hermano, y el no contar con historial clínico de vulneraciones. No tenía ningún historial anterior al accidente, nada. En este sentido, es preciso señalar que no se observan, ¿no es cierto? Esto es importante, está este último párrafo, ninguna situación en la historia vital del evaluado distinta al accidente que pueda explicar la sintomatología presentada en la actualidad. Entonces, finalmente, lo que estamos concluyendo es que el daño emocional que presenta, que está constitutivo por está manifestado por un trastorno de depresión mayor, es asociado y reactivo al accidente, porque no se observa ninguna otra situación que pueda explicar el daño emocional, ¿ya? De acuerdo a la evaluación realizada, se sugiere que el evaluado inicie un proceso de atención psicológica, ¿ya? Eso, chiquillo, ese es el ejemplo entonces de la evaluación de daño, ¿ya? Bien. ¿Duda respecto a este tipo de informe? Ah, le puse no guarda. Profe, en la última parte, cuando salen algunas cosas como en negrita y subrayadas, hay cosas que sí o sí se tienen que poner de la forma en la que están, por ejemplo, como fragmentos que sí o sí tengan que ir así, o uno elige cómo redactarlo. Sí, sí, el cómo redactarlo efectivamente ya queda a criterio del evaluador, ¿no es cierto? Yo siempre le pongo con negrita y subrayado, ¿no es cierto?, lo que es como la conclusión.
uno tiene esta cuestión de que, bueno, tu pregunta, Felipe, porque uno tiene que entender que muchos, como de repente hay muy poco tiempo, los abogados, los jueces o qué sé yo, de repente se van como a conclusiones, ¿ya? No revisan en detalle en primera instancia el informe, entonces muchas veces se van a la conclusión del informe, entonces ahí tiene que quedar muy claro cuáles son las conclusiones, y por eso que yo siempre un poco respondiendo a la pregunta que hace el tribunal, ¿no es cierto? Recuerda, el tribunal pregunta si hay daño emocional producto del accidente. Yo en eso respondo, ya que efectivamente, de acuerdo a eso, se observa sintomatología asociada y reactiva al accidente, el nivel de daño y cómo se expresa el daño. Entonces, por eso que le doy más énfasis a esa parte, para que quede súper clara, ¿no es cierto?, de la conclusión que se llega, pero eventualmente alguien podría redactarlo de forma distinta. Lo que tiene que quedar muy claro acá, chiquillo, en la respuesta a la pregunta psicolegal, quedar muy claro si estamos frente efectivamente a una sintomatología que es asociada y reactiva al accidente, el nivel de daño y cómo se expresa ese daño, ¿no es cierto? Que acá, ¿ya? Eso tiene que quedar clarito, ¿ya? Porque eso es lo que interesa finalmente, ¿no es cierto? Que efectivamente exista una conclusión en relación a eso, ¿ya? Que es como la respuesta que tiene que entregar el tribunal, ¿ya? Leticia. Profesor, aquí se utilizan los instrumentos como los antecedentes de CM, eh, entrevista y estos criterios que salían al final del menos, 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 más, más, más. ¿Pero algún otro criterio se utiliza o no? Como en el de abuso sexual. No, no, efectivamente tú tienes que determinar el nivel de daño, incluso en este no estaba, que también es importante haberlo incluido, no estaba el tema del si era agudo crónico el daño, salía, ¿no? Solamente Sí, eso faltaba, de hecho falta en sí ese falta. informe, eh, que de alguna forma uno también lo vincula al tema del pronóstico, ¿no es cierto? ¿Cuál es el pronóstico que tiene? Pero es esas, son esas categorías, ya que tú efectivamente siempre tienes que categorizar si estamos frente a un daño leve, moderado, grave, o severo, dice, parece el Esa es como la reglamento. finalidad. Claro, si es que tú concluyes, ¿no es cierto?, si es un daño leve, moderado, grave, idealmente si concluyes también si es agudo crónico, eh, señalan, ¿no es cierto?, cómo se expresa ese daño, porque no basta solo señalar estamos frente a un daño grave, sino que señalar, ¿no es cierto?, un daño grave que se expresa a través de trastorno Ujú, postraumático, trastorno depresivo, qué sé yo. Y la otra pregunta que es vital, ¿no es cierto?, es si efectivamente ese daño que tú estás señalando que es grave, crónico y que es un trastorno postraumático, hasta ahí vamos súper bien, pero si no le agregas lo otro no vale nada, ¿no es cierto?, que es si efectivamente ese daño es asociado y reactivo al evento abusivo o existen otras situaciones que puedan eventualmente explicar el daño, ¿ya? Entonces eso hay que tenerlo, esa es la otra patita que hay que clarificar ujú. muy bien siempre. ¿Mm? Profe, y la última duda. ¿Cuál es la diferencia entre agudo y crónico? Crónico sé que es como más por el más largo en el tiempo, como. Sí, sí, el agudo cuando, por eso que yo no me acuerdo si eh, está como en el límite entre lo agudo y lo crónico, ¿no es cierto? Porque esto fue en abril, o sea, perdón, fue en noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Porque ya posterior a 6 meses siempre se empieza como a hablar de crónico, ¿ya? Que Entonces, el daño dure más de 6 meses. claro, sí, sí. Entonces, cuando es menos, depende de la patología, pero más o menos eso es, ¿no es cierto? Entonces, él está como ahí, como en el límite entre el todavía agudo, y quizás pasándose ya a un daño más crónico, ¿ya? Ujú. Ya, profe. Eh, Bien, vamos a pasar entonces, nos queda 1 hora 30 para el informe de competencias parentales, así que vamos a hacer un poco más rápido esto. Hay algunas cosas que quizás tienen que ver más con lo teórico, que lo vamos a pasar más rápido porque ustedes lo tienen también en los textos que tienen que leer, ¿ya? Entonces, quizás hay algunas cosas que vamos a ir pasando un poquito más rápido y quizás también lo han visto probablemente en otras asignaturas, qué sé yo, ¿ya? Lo primero, bueno, cómo define las competencias parentales Barui, las capacidades prácticas que tienen la madre y los padres para cuidar, proteger y educar a sus hijos y asegurarle un desarrollo suficientemente sano.
Las competencias parentales forman parte de lo que hemos llamado parentalidad social, que hace la distinción, ¿no es cierto?, entre parentalidad social y parentalidad biológica. Entonces, él define más bien esta parentalidad como una parentalidad distinta a la biológica, ¿no es cierto?, que es solo la capacidad de procrear, ¿ya? En definitiva, en términos concretos, cuando la gente te dice, mira, es que el tribunal me pidió, siempre te llaman, mira, el tribunal me pidieron un informe, como no entendí muy bien, me dijeron que era como de parentalidad, parentales, no sé, competencia, habilidad, algo así, que yo no entiendo qué es lo que es. Yo se lo explico de forma lo más clara posible y digo, mira, si ese informe lo que intenta determinar es evaluar tu rol de padre, ¿ya? Eso intenta responder este informe, ¿ya? Someterte a una evaluación que determine, ¿no es cierto?, cómo el desempeño que tú estás haciendo de tu parentalidad y qué áreas eventualmente están fortalecidas y qué áreas están más debilitadas, ¿ya? Eso es lo que responde finalmente el informe de competencias parentales. Por eso que se ocupa mucho, obviamente, para las causas de cuidado personal, para las causas de régimen directo irregular, que son las visitas, ¿no es cierto?, para determinar si efectivamente estamos frente a un padre que tiene competencias parentales suficientes que le permitan mantener un vínculo con su hijo o no, que le permitan, ¿no es cierto?, hacerse cargo de su hijo o no. ¿Ya? Entonces, por eso es que el informe de competencias parentales se ocupa mucho en el Tribunal de Familia asociado a esas causas, ¿no es cierto?, a determinar el vínculo o quién asume el cuidado personal de un niño, ¿ya? Pero es eso en términos como coloquiales que uno le explica, ¿no es cierto?, a las personas, decir, mira, si es someterte a una evaluación que va a determinar, ¿no es cierto?, tu capacidad y tu desempeño en términos de tu rol de papá o mamá, ¿ya? Y para eso, ¿no es cierto?, hay distintos ejes que se van incorporando al momento de evaluar, que hay distintas formas en realidad. Yo tengo mi forma de hacerlo, pero hay distintas formas de hacerlo, ¿ya? Ustedes se van a encontrar con distintas formas de evaluar la parentalidad. Lo importante es que tú seas capaz de evaluar los distintos ejes, ¿no es cierto? Que sea una evaluación lo más completa posible, que evalúe distintos ejes del ejercicio de la parentalidad, que no es solamente uno, ¿no es cierto? Son varios ejes que uno incorpora al momento de evaluar el rol de papá o de mamá, ¿ya? Los componentes de la parentalidad, el Barui hace la diferencia entre las capacidades parentales y las habilidades parentales, ¿no es cierto? Las capacidades parentales establece ahí el apego y la empatía, y las habilidades parentales, los modelos de crianza y la habilidad para participar en redes sociales y recursos comunitarios, ¿ya? Algo se repite después con la propuesta que hace Esteban Gómez, ¿no es cierto?, con la escala de evaluación, la E2P, que es una de las escalas que más se ocupa hoy día también para evaluar parentalidad, aparte de la NSFAS. Entonces, eh, Barui señala que las capacidades parentales son los recursos cognitivos, emocionales, conductuales de los padres y las madres que permiten vincularse adecuadamente con su hijo y proporcionar una respuesta adecuada, que es como la capacidad de mentalización, ¿no es cierto? O sea, obviamente, y por eso que está relacionado con estos dos conceptos de apego y empatía. O sea, cómo yo establezco, ¿no es cierto?, un vínculo en relación con mi hijo que ojalá tenga características de apego seguro, ¿no es cierto? Y además soy capaz de empatizar con las necesidades de mi hijo, visualizar las necesidades de mi hijo, identificar las necesidades de mi hijo, que esta capacidad de mentalización, ¿no es cierto? Y dar una respuesta sensible frente a esas necesidades, ¿ya? Entonces, toda esta primera área de vinculación, de apego, de mentalización, de una capacidad de una respuesta sensible, de ser capaz de identificar las necesidades de mi hijo, va en esta primera parte de Barui, ¿ya? Y en lo segundo, es más bien, ¿no es cierto?, estos modelos de crianza y habilidad de participar en redes sociales. El modelo de crianza tiene que ver con esto, como mi historia, ¿no es cierto?, como mi forma, recuerden que las competencias parentales están muy relacionadas también a mi historia vital, ¿no es cierto?, como yo vivencié los estilos parentales de mis padres, ¿ya? Entonces, ese modelo de crianza que yo traigo, cómo lo estoy ahora ejecutando en el rol ahora de yo ser padre, ¿ya? Hay algunos padres que tienden a replicar los modelos, ¿no es cierto? Otros padres que hacen una reflexión respecto a los modelos y ejercen una parentalidad distinta al modelo que ellos fueron criados. Entonces, esa evaluación hay que hacerla siempre, ¿no es cierto? ¿Cuál es la capacidad que tiene el padre, ¿no es cierto?, para ir avanzando, ¿no es cierto?, en el modelo del cual fue criado versus el modelo que él ejerce hoy día, y qué capacidad de reflexión tiene. Hay papás que lamentablemente no avanzan mucho en eso, ¿no es cierto? Como que el modelo de crianza que ellos establecieron en su infancia es el mismo que utilizan ahora. Entonces, muchas veces lamentablemente está cargado por castigo físico o cosas en esa línea, ¿no es cierto? Y no han logrado hacer la reflexión para avanzar en eso. Y las redes, que es importantísimo, un papá, una mamá tienen que tener la capacidad para utilizar los recursos
disponibles, ya sea a nivel de redes formales como informales, pues, ¿no es cierto? Las redes informales, no sé, pues la familia extensa, los amigos, los vecinos, qué sé yo, o las redes formales, en el caso de los niños, por ejemplo, no sé, pues ocupar las redes de salud del municipio, del control de niños sanos, Chile Crece Contigo, los jardines infantiles, qué sé yo, ¿ya? O sea, todas las redes disponibles para el beneficio, ¿no es cierto?, del ejercicio de la parentalidad, ¿ya? Entonces, es importante que los padres tengan incorporada esa variable. La definición que hace Esteban Gómez respecto tiene una pequeña diferencia, bueno, y crea, ¿no es cierto?, una definición, Esteban, en relación a esto, que la define, ¿no es cierto?, como el conjunto de conocimientos, actitudes y prácticas de crianza. Después vamos a definir un poquito cada uno a qué se refiere con conocimiento, actitudes y prácticas de crianza, y establece 4 áreas, ¿no es cierto?, que es la que, de hecho, no sé si han revisado la escala, la de 2P, pero la escala está diferenciada por justamente estos 4 ámbitos: lo vincular, lo formativo, lo productorio y lo reflexivo, ya que son como 4 áreas que él establece. Y de hecho, si revisan la pauta, lo van a tener que revisar para la próxima semana, pero cuando la revisen se van a dar cuenta que hay preguntas, la pregunta no sé si tiene, no recuerdo con exactitud, pero si tiene 60 preguntas, las primeras 15 son para el área vincular, las otras 15 para el área formativa, las otras 15 para el área protectora y las otras 15 para el área reflexiva, ¿ya? Entonces, él define, ¿no es cierto?, estas 4 áreas que son re importantes para poder determinar distintas, ¿no es cierto?, áreas de evaluación en el ejercicio de la parentalidad, que son aprendidas y actualizadas a partir de la historia, ¿no es cierto? Y las oportunidades que ofrece la ecología de la parentalidad. Él establece, ¿no es cierto?, entonces las capacidades parentales como un área que se puede reforzar, aprender, promover, ¿no es cierto? Por eso que es tan importante el trabajo en competencias parentales. Se entiende que son áreas que se pueden perfectamente potenciar. Las competencias parentales permiten organizar la propia experiencia. Hay un trabajo también del propio padre en relación a eso, ¿no es cierto? Y conducir el comportamiento parental a través de diversas situaciones de la vida familiar y de crianza, acompañando, protegiendo, promoviendo trayectorias de desarrollo positivo en los niños y niñas, con la finalidad última de garantizar su bienestar y el ejercicio pleno de su derecho, ¿no es cierto? O sea, es el ideal como de parentalidad, ¿ya? Que yo tenga la capacidad de que las capacidades, por ejemplo, reflexivas tienen que ver a cómo yo hago, ¿no es cierto?, todo un proceso de como meta evaluación de mis propias capacidades y de control mío en términos de mi rol, para cuidar un otro, ¿no es cierto?, para ir acompañando el proceso de un otro a través del buen trato, ¿no es cierto?, a través de una buena mentalización, de una buena identificación de sus necesidades, etcétera, que permita finalmente, ¿no es cierto?, un bienestar emocional en los niños, ¿ya? Ahora, hay una crítica por ahí a estas definiciones muy estandarizadas de competencias parentales, cuando solo se quedan ahí y no entienden la realidad de la persona que está al frente. De hecho, creo que por ahí lo señalo más adelante, que lo señala también la pauta, que uno tiene que ser súper cuidadoso en eso, ¿no es cierto? Entonces, sobre todo hoy día vamos a ver también más adelante lo que ha implicado la parentalidad hoy día. Hoy día hay muchas presiones para el rol de ser padre que uno debe considerarlo al momento de hacer los informes, ¿ya? La especificidad, de nuevo, llegamos lo mismo a la misma conclusión, chiquillo, que hemos hablado siempre. Yo puedo tener una definición de las áreas de parentalidad, del para dónde tiene que transitar la parentalidad, cuál es el ideal del modelo de parentalidad, estas áreas, qué sé yo, pero yo no es que agarre esa definición y la ponga al frente y evalúe así tal cual como, ¿no es cierto?, lo que aparece a nivel teórico de la persona que tengo al frente, porque si lo hago, de hecho, la mayoría va a salir como inhábil en términos parentales. Entonces yo tengo que ser capaz de ver cómo esto, que está como un ideal en términos de competencias parentales, se asocia a este mundo, a esta realidad, a esta historia, a este contexto, a este entorno, ¿no es cierto?, que puede ser muy distinto entre uno y otro, po, ¿ya? Y ahí yo tengo que ser capaz de rescatar esa historia. Porque si no, voy a hacer una evaluación de todos van a salir con dificultades graves en términos de parentalidad, o
no voy a ser capaz de ver, ¿no es cierto?, que quizás para algunas personas es mucho más complejo el ser padre hoy día, po, que para otros, ¿no es cierto? Y que probablemente ahí se nos vincula el tema de las oportunidades, qué sé yo, po, es obvio, o sea, uno, y ahora se los comento como en términos como más de lo cotidiano, o sea, yo quizás antes cuando uno veía todo este tema de las competencias parentales a nivel teórico, es muy distinta a mi mirada que tengo hoy día cuando yo ya conozco la práctica de qué es lo que efectivamente es ser papá, que es una cuestión extremadamente difícil, extremadamente difícil. Y yo me he preguntado mil veces y por eso que quizás mi nivel de empatía aumentó radicalmente en relación a cuando ya me convertí en papá, el poder entender me lo pregunto a diario y lo preguntamos muchas veces con mi señora, decir, ¿te imagináis ejercer la parentalidad en un contexto distinto, sin quizás los privilegios que tiene uno? De repente sentir, no sé, porque tu hijo se enferma y no tienes para cubrir su necesidad, entonces tienes que exponerlo, ¿no es cierto?, a la atención pública, que implica estar de repente un día entero, o de repente, no sé, pues no tienes plata para pañales, no tienes, no sé, no tienes plata para, en este caso, cuando son más chicos, de repente que tienen que tomar algún relleno, no tienes plata para eso. Es muy, muy complicado, chiquillos, muy, muy complicado. Entonces yo tengo que tener la capacidad al momento de hacer evaluaciones de competencias parentales que logren identificar esas variables. O sea, necesariamente hay que tener la capacidad de identificar esas variables. Suponen un conjunto de elementos que Profe, se adquieren, ¿sí? disculpe que lo interrumpe, que hay un compañero que tiene la mano levantada Ah, y parece que interrúmpame. usted lo busca. No veo las manitos, entonces ya, gracias, Leticia. Gracias, Leti. Profe, una consulta respecto a cuando uno, por ejemplo, en términos de evaluación, le toca hacer observación de una dinámica, por ejemplo, en competencias parentales y tiene que ir, por ejemplo, a la casa, a ver cómo se relaciona el padre o la madre. ¿Qué tanto puede variar ese contexto cuando un observador externo entra a la escena? Y eso afectar quizá la, como el juicio, quizá, no sé cómo, no el juicio en términos legales, sino que la, ¿cómo explicarlo? La, la, ¿Se la situación entiende? en sí, Sí, ¿sí? Ah, se entiende absolutamente. Y es lo complejo justamente de ese tipo de evaluaciones, porque que no son, si bien se intenta acercar a lo real, claramente uno sabe que no son completamente reales, porque por un lado la persona sabe que está siendo evaluada, ¿no es cierto? Sabe que es un contexto un poquito artificial, ¿no es cierto? Entonces, pero la experticia que tenemos nosotros al momento de evaluar el vínculo, uno igual es capaz de establecer, ¿no es cierto?, una apreciación respecto a lo que pueda pasar en ese vínculo, porque quizás el adulto pueda tener esa percepción, pero el niño no, pues el niño es más espontáneo, ¿no es cierto? El niño se va a mostrar como se muestra siempre. Si bien también puede, ¿no es cierto?, existir alguna variabilidad ahí en términos de que esté algún tercero, pero va a tener mucho más espontaneidad en relación a eso que, que un adulto. Entonces, eso por una parte. Y son cuestiones que yo tengo que considerar, o sea, efectivamente al momento de evaluar el vínculo, yo tengo que triangular información, pues no me puedo quedar solamente con eso, no me puedo quedar con solo la observación y en base a la observación que hice, determinar de inmediato, ¿no es cierto?, un tema vincular. Esto yo después lo vinculo, ¿no es cierto?, a toda la otra información que me llega, ¿no es cierto?, que es importante y en base a esa triangulación de información yo puedo determinar o concluir en relación en este caso al vínculo. Entonces, no nos quedamos solamente con eso, ¿ya? Pero sí es importante lo que señalas porque es una variable que siempre hay que considerar. Pero lo mismo que pasa con las visitas domiciliarias, es la gran pregunta de los trabajadores sociales, si la visita domiciliaria se se avisan o no, ¿no es cierto? Porque probablemente cuando ustedes conversen con trabajadores sociales y dicen la visita domiciliaria, cuando la avisamos, vamos a la casa, está todo limpio, recién encerado, ¿no es cierto? La gente limpió todo, está todo extremadamente ordenado, versus la visita domiciliaria que nos avise que se llega en cualquier momento. Está un cuestionamiento y no vamos a entrar en eso, ¿ya? Porque por un lado está el derecho de la persona a saber cuándo la van a ir a ver, ¿no es cierto? Más que lleguen así como de improviso y no me avisen ni siquiera cuándo me van a ir a ver versus esta otra variable. Entonces,
ahí de nuevo lo mismo, po, probablemente la conclusión es lo mismo, o sea, no es que yo tampoco me base, ¿no es cierto?, en la visita para tomar decisiones, así como decir, ya fui a la casa y estaba todo limpio, está todo ok, ¿ya? No hay ningún problema a nivel habitacional. No, pues, ¿no es cierto? Es solo un indicador más de toda la otra información que tú vas a tener para llegar después a una conclusión. Eh, entonces, o lo contrario, ¿no es cierto? Yo puedo haber ido de forma eh, sin avisar y me encuentro quizás con un desorden, con un caos. Tampoco yo te puedo llegar a la conclusión de inmediato de decir, entonces, a nivel familiar hay indicadores, ¿no es cierto?, de negligencia, producto de la situación visualizada en la visita domiciliaria, etcétera. No, po, no sería súper irresponsable hacer eso, ¿no es cierto? Eso probablemente va a ser una información más que yo la voy a sumar a toda la otra información que yo obtengo, ¿no es cierto? O sea, a lo mejor esto que yo vi, existe un reporte del colegio que también señala algo parecido, si hay un reporte, ¿no es cierto?, de otra fuente de información que señala, ya tengo quizás tres fuentes de información que me están diciendo algo parecido. Ahí probablemente recién voy a empezar a concluir algo en relación a eso, pero si no, debo ser extremadamente cuidadoso, ¿ya? Suponen un conjunto de elementos que se adquieren mediante complejos procesos de aprendizaje a partir de la historia de apego, crianza vivida, un poco lo que hablábamos, ¿no es cierto?, la propia historia, ¿no es cierto?, y las oportunidades que se ofrecen en el entorno, ¿ya? Esta lógica de, también en términos coloquiales, de que nadie te enseña a ser padre, claro, que es una cuestión que se va aprendiendo, y se va aprendiendo con las oportunidades que tiene en el entorno. Porque yo el ejemplo que le daba el otro día a esta mamá que tenía discapacidad intelectual y que había sido catalogada como negligente, no me acuerdo hasta el día de hoy si por el jardín o por el consultorio. Claro, ella probablemente las oportunidades que tenía del entorno eran bajísimas hasta ese momento, pues entonces lo que había que hacer ahí es justamente activar redes para ofrecerle más oportunidades para el ejercicio de su parentalidad. Eh, Probablemente también con una historia de apego y de crianza también bien negligente, lo que hacía más compleja la situación, pero no tenía oportunidades, pues, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo podemos, qué es lo que pasa de repente, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos catalogar de inmediato negligente a alguien si ni siquiera le estamos dando la oportunidad para, ¿no es cierto? Eh, entonces, en ella pasaba eso, o sea, nunca había tenido ella la oportunidad que alguien, una institución, en este caso un programa de Sename, le brindara apoyo para guiarla, acompañarla en este proceso de ejercicio de su rol de madre. Eh, pero bueno, de repente ahí se caen en estos informes, ¿no es cierto? Y que no logran ver, por eso yo les comentaba antes, ¿no es cierto?, la importancia de ver los entornos, pues, de construir buenos informes parentales que logren rescatar los entornos, que logren rescatar la historia, la especificidad de cómo este padre o madre ejerce la crianza en el contexto en el que está. Hay contextos que son sumamente difícil poder ejercer el rol, o sea, extremadamente difícil, ¿no es cierto? Y yo tengo que ser capaz de poder identificar eso y ponerlo en contexto. O si no, claramente lo único que esto debe estar haciendo es, ¿no es cierto?, hacer un informe con competencias parentales que no ayude finalmente, porque finalmente lo que estamos buscando con el informe de competencias parentales también es potenciar el rol, ¿no es cierto? Tomar buenas decisiones a nivel del tribunal, y que finalmente repercuta en el beneficio del niño o niña que está en cuestión. Entonces, si yo no soy capaz de hacer un informe que rescate esas necesidades, que rescate la historia que hay detrás, ¿no es cierto?, del ejercicio parental de esa mamá, de ese papá, probablemente no voy a poder contribuir de forma adecuada, ¿no es cierto?, al beneficio del niño o niña. Entonces, ahí hay que tener cuidado. Ahí está la diferencia entre Gómez y Baruy. Baruy le incorpora un poco más el área hereditaria. Gómez señala más bien que no son innatas, sino que se configuran en historia y un contexto psicosocial específico, son aprendizaje dinámico, pueden reaprenderse, perfeccionarse, consolidarse. Yo soy partidario de esta mirada, ¿no es cierto?, que hay mucho aprendizaje, se puede hacer mucho en ese sentido de poder cómo potenciar, ¿no es cierto?, ciertas habilidades. Eh, yo he llegado a la conclusión, y creo que también se lo he dicho, que una mamá que le pega a su hijo, salvo algunos casos que pueda haber quizás una patología psiquiátrica de base, pero no son la mayoría de los casos, la mamá que le pega a su hijo no le pega porque odia a su hijo, po. Le pega justamente, voy a decir una cuestión que espero que se pueda entender bien, ¿no es cierto? Le pega porque ama a su hijo,
¿no es cierto? Porque quiere normarlo, quiere enseñarle, quiere educarlo. Ahora, que no sea la mejor forma, sí, en eso probablemente todos estamos de acuerdo, ¿no es cierto? O sea, de hecho, todos tenemos que estar de acuerdo, no es la mejor forma, ¿no es cierto? Es una forma que pone en riesgo el bienestar del niño, pero no conoce otra muchas veces, pues nadie le ha enseñado, nadie le ha dicho, mire, ¿sabe qué? No es la forma. Entonces, cuando llega alguien de distinto en ese contexto, que alguien pueda categorizar, ¿no es cierto?, a esta mamá como negligente, entonces poco menos que casi que quitarle a su hijo, porque le pega a su hijo, versus, ¿no es cierto?, alguien que pueda decir ya sí, efectivamente ella tiene esa conducta en términos normativos, pero en base a su historia, ¿no es cierto?, porque ella aprendió, ella fue víctima de situaciones de violencia cuando chica y es el modelo que ella tiene incorporado, pero está muy abierta, ¿no es cierto?, a poder avanzar en recibir apoyo justamente para yo me concentro absolutamente, entonces me acaban de concentrar en este momento. No sé en qué estaba. Ya, está lo Profe, mismo. estaba hablando de... Estaba en que estaba mencionando que en la parentalidad uno tiene que tener en cuenta como lo que ese cuidador o cuidadora o mamá o papá ha recibido como modelo, porque pueda que o sea, si está siendo negligente, es posible que nunca hayas escuchado qué es hacer, o sea, aplicar una parentalidad más positiva, más acorde a las necesidades del niño, pero no desde la violencia o cosas así. Ahí creo que quedó. Súper, sí, y tiene que ver justamente con el nivel de empatía que vamos a tener, ¿no es cierto? Con entender la historia y desde ahí construir, ¿no es cierto?, la evaluación que yo haga en relación a eso. O sea, distinto es cuando estamos frente a una mamá que a lo mejor efectivamente ejerce algún tipo de castigo físico y uno ve la historia y efectivamente no ha recibido ningún apoyo, nunca, ¿no es cierto? No, es primera vez que se está pesquisando esto y además se muestra abierta la intervención. Versus quizá la misma conducta, quizá el mismo evento, el mismo castigo físico, incluso definido como la misma conducta, pero a lo mejor que uno revisa la historia y la mamá ha pasado por varias instituciones ya, ¿no es cierto?, donde se le ha intentado brindar apoyo y ella no ha asistido, ¿no es cierto?, no diere los procesos, qué sé yo, probablemente ahí nuestra evaluación va a ser distinta. Ahora, también hay que determinar qué es lo que hace que ella no diera también, pues y ahí yo tengo una crítica respecto también a de repente a los programas, que los programas tienden, y esto lo vamos a ver en la clase del día a propósito de clínica infanto, tienden muchas veces a repetir los patrones y claro, la familia no adhiere porque se le está constantemente, ¿no es cierto?, acusando de negligente, entonces la familia obviamente si le están acusando constantemente de negligente no va probablemente a adherir a ningún proceso. Y nos pasó en esa oportunidad, ¿se acuerdan? Con el caso que yo les comentaba, que lo abordamos desde el CAPI, esta mamá que fue... eh, se genera una causa en el tribunal producto de que el esposo de ella no violó a su hija y esta chica quedó embarazada, entonces él se fue preso y esta niña la llevaron a un hogar proteccional porque además estaba embarazada. O sea, de un momento a otro a ella se le desmoronó su vida, ¿no es cierto? De un momento a otro su esposo preso, su hija en un hogar proteccional, embarazada de su pareja, una cuestión terrible. Entonces, claramente ella al principio tuvo algunos errores de cómo abordar esto, pues, no sé, porque en esa inestabilidad emocional que estaba, en esta confusión, creo que en un par de veces fue a visitar a este tipo a la cárcel, que fue unas 2 veces, y eso la mató. O sea, todas las instituciones posteriormente le cuestionaron siempre el que ella haya, después de esto, de la develación, haya ido a la cárcel la marcó de por vida y todas las instituciones eran críticas con eso, hasta que nosotros de alguna forma intentamos comprender eso. O sea, en esa confusión que ya estuvo al comienzo,
un poco para intentar encontrar respuesta, para lograr poder entender todo lo que había pasado, ella fue, ¿no es cierto?, a conversar con este tipo a la cárcel y sí, pues, intentar, ¿no es cierto?, comprender lo que había pasado. Pero claro, si no, tú no logras entender qué hay detrás de eso, la tratas de negligente, ¿no es cierto?, de cómo se le ocurre, ¿no es cierto?, ir a ver a este tipo a la cárcel, qué sé yo. Lo mismo que pasaba con la chica le pasó una cuestión súper potente con su hijo, porque ella había toda una causa estoy haciendo el cuento corto de esto, porque es una historia mucho más larga, pero ella en su momento, a propósito de su hijo, ella presentó cierta como inestabilidad en términos de la decisión de hacerse cargo o no de este niño, ¿no es cierto? Es del producto de la violación. Que sí, a veces decía, el informe señalaba que a veces quería hacerse cargo, otras veces que no. Entonces, en esta ambigüedad, las personas que estaban apoyándola deciden, ¿no es cierto?, entonces iniciar un proceso de susceptibilidad de adopción, ¿ya? Situación que esa ambigüedad, uno después porque la chica posteriormente, ella dice, no, pues yo me quiero hacer cargo de mi hijo, ¿no es cierto? Y a su hijo cuando nace lo mandan a otro hogar proteccional, ¿ya? Lo separan de esta niña y se inicia la causa de susceptibilidad de adopción. Y ella ya en un proceso mucho más avanzado dice, yo me quiero hacer cargo de mi hijo, ¿ya? Y entonces se le cuestionaba mucho, pero es que ¿cómo? Si tú durante mucho tiempo dijiste que estaba esta ambigüedad. Pero uno, haciendo la evaluación así como posterior y entendiendo la historia, uno dice, pero obvio, pues si ¿qué querían? Que esa chica, por producto de lo que le estaba pasando, fuera, ¿no es cierto? Estábamos hablando de un adolescente, tuviera la claridad respecto a qué decisión querer tomar en relación con su hijo. Era esperable que de repente quizás quisiera poder hacerse cargo y que al otro día no, que al otro día no, que me carga, ¿no es cierto? No quiero hacerme cargo de este hijo, qué sé yo. Es esperable que pasara esa ambigüedad, sobre todo en el proceso inicial, pues, obvio, pues. Pero ya después de un proceso terapéutico, de un proceso ya de poder avanzar en lo que le estaba pasando, ella dice y se muestra muy segura de decir, yo me quiero hacer cargo de mi hijo. Pero lo que había dicho anteriormente, lo mismo que la mamá, siempre cuando uno iba a las causas, porque tuvimos múltiples audiencias por esto, era como, siempre se recordaba, no, pero es que ojo, esta mamá es muy negligente, fue a ver al agresor a la cárcel. O esta niña, recuerden, no se quiso hacer cargo de su hijo. ¿Ya? Entonces, eran cuestiones que uno dice, pero entendamos el contexto, ¿no es cierto? Entendamos lo que hay detrás de esto, entendamos los fenómenos que se tuvo que enfrentar, ¿no es cierto? Esta mamá, esta niña, cuando pasa todo esto. Entonces, ese tipo de cosas, chiquillos, son las que tenemos ustedes tienen que ser capaces de ver, ¿no es cierto? Porque eso vamos a encontrar cierta especificidad en relación a los casos que nos enfrentamos. Me estoy empezando a angustiar por la Profe, hora porque me quedo pegado en algunas cosas, ¿sí? en referente a lo que usted está hablando, es que hay una cosa que me llama particularmente la atención y usted sabe que no, o sea, o acá y bueno, en muchos países del mundo, como se trabaja con la dupla de profesional, yo he observado que los trabajadores sociales en ese sentido son más implacables en observar los fenómenos. Entonces, por ejemplo, inclusive sin tener en cuenta la cultura, no hay negligencia y chao, el niño hay que separarlo de los cuidadores o del papá o de la mamá y ya, se hace cargo el Estado, por ejemplo, como pasa en Europa. Ahí no se tiene en cuenta la cultura ni nada, sino el bien superior del niño y se acabó. Entonces, igual también es un escenario complejo cuando estás en estos organismos públicos porque si estás solo, claro, tú puedes entender ciertas cosas y flexibilizar algunas cosas que usted menciona, pero yo creo que también es importante saberlo, que también te vas a encontrar con equipos que sean completamente radicales en eso y nada, o sea, hay negligencia y ser como muy pegado a la norma. No sé qué le parece a usted. Y lo segundo y la otra que quería hacerle una pregunta es si es verdad, porque en algo lo leí, pero no logro recordar bien y buscar esa información, que en los casos de abuso infantil, la peor revictimización que puede haber es cuando no hay como la familia
no hace, y sobre todo cuando los abusadores o los violadores tienen que ver directamente con el papá o con la mamá, que ese papá y esa mamá no resignifiquen lo que le ocurrió a ese niño y esa niña, y eso es peor que todo lo demás. O sea, aunque haya habido una sentencia, porque lo que usted menciona, esta señora fue a la cárcel, entonces eso, claro, tiene un impacto porque más allá de las leyes, el que esa mamá no haya haya resignificado como a esa niña, igual es más impactante que todo lo demás. Me gustaría que si pudiera hablarme un poco más sobre eso, lo conoce, lo distingue. Mira, no entendí la segunda, no entendí muy bien, pero son dos preguntas que me parecen súper válidas y que de hecho de alguna forma las vamos a abordar en la clase de clínica. Yo comparto plenamente la primera apreciación que tú tienes respecto a lo complejo que es enfrentarse de repente a equipos que tienen una mirada tal como la señalas tú, ¿no es cierto? Muy desde el cuestionamiento, desde no entender los contextos, de decir, bueno, hay que vulneración, entonces que hay que casi como quitarle inmediato al niño y mandarle a un hogar proteccional. No, hay harto que se van a encontrar con harto de esos chiquillos, lamentablemente, eso es una realidad. Y ahí donde uno tiene que estar suficientemente preparado para poder también intentar poder defender lo que nosotros también podamos creer y aportar respecto al caso que está en cuestión. Entonces, ahí es importante poder hacer eso. Ahora, sí, es difícil, o sea, y comparto, te encargo yo este caso lo difícil que fue, o sea, nos encontramos con muchas instituciones que nos cuestionaban, o sea, cómo ustedes pueden tener esa mirada, fue súper difícil, muy difícil poder avanzar en ese proceso, porque una de las instituciones era Sename que nos cuestionaba todo lo que nosotros hacíamos, eh, que por qué estábamos casi trabajando con esta mamá, si esta mamá se quedaba muy pegado en eso, o sea, me lo recordaban cada cierto tiempo, si esta mamá no había sido capaz de poder apoyar a su hija, ¿no es cierto? Y en la develación lo primero que fue hacer, así lo señalaban ellos, no era tan así, era ir a ver al agresor. Eh, Eso por una primera parte. La segunda no lo entendí muy bien y prefiero que para poder avanzar que lo vamos a dejar para la clase de la clínica. Algo quizá, pero te pido, Ángela, que me lo recuerde el día de la clase de clínica, pues abordarlo bien. Algo No hay creo problema. entenderte la pregunta, pero para poder avanzar o si no se nos va a acabar el tiempo y me interesa terminar esta Ya, parte. está bien. Respecto al conocimiento parental, se señala, ¿no es cierto?, cuál es la preparación e información integral que deben tener, ¿no es cierto?, los padres. Hay cuestiones y de nuevo entramos, ¿no es cierto?, hay diferencia entre uno y otros. Hay papás que efectivamente tienen más condición de estar preparados y formados en términos de estos temas que otros, po, ¿no es cierto? Entonces, lo que nos pasa a los psicólogos, ¿no es cierto? Obviamente nosotros estamos más formados, aunque hay gente que dice que puede ser un arma de doble filo. Mi ejercicio parental, yo creo que esta conversación la hemos tenido con un grupo de amigos psicólogos, y efectivamente es un arma de doble filo, pero yo he concluido que claramente es mucho mejor, ¿no es cierto? ¿A qué me refiero con esto? Porque uno está tan preparado que efectivamente intenta ir acompañando a nuestro hijo en la importancia que tiene que ver todas estas cosas que estamos hablando, ¿no es cierto? De las necesidades, ¿no es cierto? Y todo aquello. Que quizás hay otros papás que quizás no están tan formados, que hay muchas cosas que las dejan pasar, ¿no? O pasan, ¿no? Y no se complican tanto, ¿no es cierto? Y nosotros nos complicamos de repente más de la cuenta en algunos temas, que quizás, insisto, otro papá lo deja pasar. Pero en ese dejar pasar puede ser complicado, pues, ¿no es cierto? Entonces, yo sigo claramente confirmando que el estar preparado, ¿no es cierto? Todos los que estamos acá en el área de la psicología probablemente influye de forma positiva en nuestro rol después en el ámbito de la parentalidad. Entonces, conocimiento respecto al desarrollo infantil, a los derechos de la niñez, al apego, ¿no es cierto?, a la tecnología, hoy día sobre todo, ¿no es cierto?, y sistemas de apoyo, tener claro cuáles son los sistemas de apoyo que cuentan, ¿no es cierto?, y ahí de nuevo, pues, obviamente alguien quizás que tenga una formación escolar mucho mayor, le va a permitir poder, ¿no es cierto?, diferenciar, poder, ¿no es cierto?, reconocer cuáles son los servicios de apoyo que hay en términos de política pública, qué sé yo, para poder ocuparlo, versus quizás de nuevo el ejemplo de esta mamá, ¿no es cierto?, que tenía dificultades cognitivas. Ella no tenía esa posibilidad, ¿ya? Entonces necesitaba necesariamente un proceso de apoyo para que le permitiera, ¿no es cierto?, ayudarla en poder reconocer, ¿no es cierto?, y acercarse a todas las redes de apoyo que ella tenía. Entonces,
esas cosas hay que verlas, ¿no es cierto, chiquillos? Probablemente hay gente que tiene mucho más privilegio y va a estar mucho más preparada versus otra que no por historia de vida no lo van a tener y no por eso son malos padres. Al contrario, ¿no es cierto? Uno puede incluso hacer ese análisis, al contrario, o sea, este papá tiene mucho más posibilidades de ser buen padre por toda la formación que él tiene y termina igual ejecutando esta conducta inadecuada, versus esta mamá que obviamente no ha tenido la formación y no ha tenido la oportunidad y el contexto que le permita, ¿no es cierto?, poder apoyarla en esta área, por ejemplo. ¿Ya? La actitud parental que esto ya ustedes lo conocen, ¿no es cierto? Que la orientación en términos del estilo parental, que puede ser autoritario, democrático, permisivo, etcétera. Eso ya ustedes todos lo conocen. Y se sostiene de la propia historia de crianza. Esto es importante. Cuando uno hace siempre un informe de competencias parentales, tiene que determinar, ¿no es cierto?, cómo el modelo de crianza actual se relaciona al modelo de crianza que él recibió en su infancia, ¿cierto? ¿Cuál es la vinculación que yo logro hacer entre eso, ¿no es cierto?, del actual versus el que tiene en su infancia. Las destrezas parentales son las prácticas, las cotidianas de parentalidad. Los papás cotidianamente, todos los días, están ejerciendo prácticas, ¿no es cierto?, en su rol de ser padre, tanto a nivel socioemocional, cognitivo, protector. Están constantemente enfrentándose a esta práctica, ¿no es cierto? Y probablemente los que son padres del grupo lo saben, o sea, es un tema a diario que tú tienes que ir, ¿no siento?, educando, poniendo límites, reforzando, cuidando cuestiones protectoras, ¿no es cierto?, de riesgo, cuidando cosas de necesidades básicas en términos de alimentación, en términos de abrigo, en términos de que coman comida saludable, que se laven los dientes, que se duchen, no sé, es una cantidad de destrezas que hay que tener en el rol de ser padre que uno también tiene que tener la capacidad de ver, ¿no es cierto? Y de nuevo nos vamos a encontrar en lo mismo, probablemente un papá que tenga la oportunidad y privilegio de tener a su hijo en un lugar donde a lo mejor tenga abrigo suficiente, tenga un lugar calefaccionado, ¿no es cierto? Tenga agua caliente, obviamente se le van a facilitar todo el ejercicio de ser papá, versus una mamá que tenga condiciones habitacionales, que viva, no sé, en una toma, vía de llegada, viva en una medida de agua, que no tenga calefacción o que tenga que calefaccionarse con carbón, no tenga agua caliente. Obviamente, para esa mamá es 10 veces más difícil ser mamá. Y eso, insisto, por favor, chiquillos, nunca lo pierdan de vista, nunca pierdan de vista los contextos que hay detrás del ejercicio de la parentalidad, porque si no es facilito catalogar a esa mamá de mala madre, po. Que su hijo llega siempre resfriado al colegio, anda siempre resfriado. Entonces, nos parece súper grave, ¿no es cierto? Aparece el asistente social del colegio, es súper grave, usted está siendo muy negligente porque su hijo está constantemente resfriado. Y no fuiste ni siquiera capaz de ver qué hay detrás de eso, ¿no es cierto? Ya está bien. Sí, efectivamente, estamos frente a una situación que hay que ver cómo apoyamos. O sea, un niño que esté constantemente resfriado, sí, pero entendamos el contexto, po. O sea, esa mamá, entonces hay que ver, hay que lograr entender qué hay detrás y nos vamos a dar cuenta de eso. O sea, una mamá que vive en una medida porque no tiene posibilidad de calefaccionarse, no está trabajando, no tiene ingreso económico, vive en un lugar donde no hay alcantarillado, no hay posibilidad de tener agua caliente, entonces, pero ella, a pesar de eso, igual hace algún esfuerzo de poder, no sé, calentar agua, lograr bañar a su hijo en relación con esa técnica, no sé, cualquier cosa. Y desde ahí entonces entendamos esa realidad y desde ahí construyamos una intervención, ¿ya? Pero no partamos la intervención catalogando a esa mamá como negligente sin haber entendido qué hay detrás, ¿ya? Eso me interesa que quede muy claro, chiquillos. Quizás eso tiene que ver más con intervención más que con peritaje, pero en el momento del peritaje yo he aprendido que uno tiene que igualmente incorporar todas estas variables, ¿no es cierto? Que no es lo mismo evaluar padre en determinados contextos, uno tiene que lograr visualizar eso. Las necesidades infantiles también lo vemos más rápido, que son cosas que ustedes ya conocen, pero obviamente los padres tienen que estar atentos a todos estos grupos de necesidades, ¿no es cierto? No solamente las básicas que tienen que ver con físico o biológicas, sino que también las necesidades mentales y culturales, necesidades emocionales y afectivas, necesidades de participación social. O sea, cuando yo hago un informe de competencias parentales, tengo que lograr determinar, ¿no es cierto?, cómo el papá está intentando identificar todo este tipo de necesidades en términos de alimentación, temperatura, higiene, sueño,
actividad física, son preguntas, entonces, esto cuando uno ve esto son preguntas como que uno tiene que hacer, ¿no es cierto? En términos de la rutina del niño, si está durmiendo el tiempo suficiente, qué sé yo, si está, cuál es la alimentación que está teniendo, etcétera, ¿ya? Esto quizás lo vamos a pasar también un poco más rápido, que es lo que yo les comentaba también en la parentalidad en tiempos actuales, que hoy día cada vez es más complejo ser papá, ¿ya? A propósito del modelo neoliberal, que te implica, que tiene todos estos valores que claramente muchos de nosotros podemos estar en desacuerdo, que el éxito, el individualismo, la competitividad, ¿no es cierto? Lo que hace más difícil ser papá. Se ha redefinido los roles de género, pero todavía a un nivel que estamos años luz de poder alcanzar, a propósito de la corresponsabilidad. Hay una irrupción masiva de las tecnologías de información y los riesgos que eso lleva, ¿no es cierto? A propósito de todo lo que hemos conversado de abuso sexual, qué sé yo, pero es parte del ejercicio parental hoy día el tema de la irrupción más en contexto de pandemia, ¿no es cierto?, de las tecnologías de información. Hay una mayor sensibilidad a situaciones de vulneración de derechos, eso está bien, ¿no es cierto? Las familias dejan de ser espacios cerrados, pasan a ser espacios más abiertos, donde hay una responsabilidad del Estado, de las instituciones que trabajan en infancia para ir pesquisando algunas cosas, que también me parece bien. Esta lógica, y que probablemente ustedes se van a seguir encontrando con estos papás que dicen, bueno, si mi hijo lo cuido, y yo veo cómo lo crío. ¿Cierto? Casi como que yo compré a mi hijo y yo lo tengo y yo veo que lo que hago con él, total es mío. Esa cuestión que se daba mucho antes y se sigue dando, pero antes mucho más, es una cuestión que no puede pasar. Pues, o sea, no, es responsabilidad del Estado, es responsabilidad de la sociedad el bienestar de los niños. Entonces, yo no puedo decir, ya bueno, si es mi hijo y yo lo educo como yo creo, como me dé la gana, ¿no es cierto? Porque es mi hijo y por tanto yo veo cómo lo hago. Eso no, o sea, no puede pasar. La tarea de hacer especialmente compleja, o sea, la tarea se hace especialmente compleja en familias de riesgo psicosocial, que es lo que hemos hablado, ¿no es cierto? Obviamente hay familias que tienen y se le vuelve muy, muy complejo el poder ejercer la parentalidad. Hay una crisis de parentalidad hoy día, ¿no es cierto? Y el Observatorio de Parentalidad de la UDEC, de la UDECONSA, habla de este concepto de parentalidad intensiva, ¿no es cierto? Que esta tendencia en el último tiempo de, por un lado, extremar los mandatos sociales relativos al cuidado de niños, o sea, cada vez se empieza como a decir, y por eso que hay una crítica respecto al, si no se mira desde este contexto, el tema de la parentalidad, porque se le dice a este papá, usted tiene que hacer esto, otro, usted tiene que potenciar esto, potenciar esto, potenciar esto, potenciar esto, potenciar esto, tiene que hacer esto, ¿no es cierto? Para poder ser un buen papá. Y al mismo tiempo que se debilitan las condiciones para sostenerlo, po, ¿no es cierto? Entonces ahí está como todo lo que está como de demandas sociales, como de mandato para ser buen papá versus las condiciones que yo tengo para poder hacerlo. Y ahí ese yo tengo que ser capaz de verlo. Claramente quizá algunos lo pueden alcanzar porque tienen más oportunidades, pero otros no, po, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de cosas hay que lograr ir identificando. ¿Qué es lo que ha pasado? Hay este modelo de crianza ideal, ¿no es cierto? Entonces hay presiones económicas, físicas, emocionales para lograrlo. O sea, yo tengo que, hoy día me están diciendo que tengo que estimular a mi hijo, tengo que hacer mil cosas, y eso también hay una presión económica, entonces para lograr la estimulación adecuada, tú tienes que llevarlo a tal parte, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto otro, y todo es recurso económico, ¿no es cierto? Todo el esfuerzo físico, emocional también. Hoy día se habla mucho de la asesoría de especialistas, así como que no, es que tiene, y ahí de repente ahí yo soy crítico, cuando uno está en la clínica, llegan niños que uno dice ya, pero ¿y tratamiento anterior? Sí, lo tenemos mire, lo tenemos con psicopedagogo, con fonoaudiólogo, con psicólogo, con terapeuta ocupacional, sí, y además va a talleres. Y uno dice, pero qué terrible, ¿no es cierto? Qué terrible, pobre niño puesto a una cantidad de especialistas. Eh, pasa eso, lamentablemente mucho hoy día, ¿no es cierto? En esta lógica de querer ser, o sea, no hay, de nuevo, no hay una lógica de querer ser mal padre, una lógica al contrario, de querer potenciar a propósito del éxito, ¿no es cierto? Del otro tema, de que tenemos que garantizar que nuestros hijos sean exitosos, los metemos a una cantidad impresionante de especialistas, una cantidad impresionante de talleres, ¿no es cierto? Que el niño vaya a taller de música, taller de inglés, taller de esto, cuando en definitiva estábamos Defensa claramente... personal. ¿Ah? Hay mucha gente que mete a los niños en talleres deportivos de defensa personal y a veces a los niños ni les gusta. No, es que en general a los niños, y ahí está la clave, ¿no es cierto?
probablemente en muchos casos te vayas a encontrar con que no le gusta la música, no le gusta el deporte, entonces es como el papá, ¿no es cierto?, de querer cumplir su sueño, o esta lógica casi como que pasa mucho en un modelo, así como, no, es que mi hijo va para allá, entonces también yo lo voy a meter, ¿no es cierto? Bueno, podemos seguir hablando harto de eso. El determinismo parental, que lamentablemente está muy centrado en el que la responsabilidad del bienestar de los hijos está centrado en la madre, no en los padres. ¿Ya? Una cuestión terrible, ¿no es cierto? Así como las madres son las encargadas del bienestar de los niños. O sea, si un niño está mal, es culpa de la mamá, no del papá. Ya tengo una cultura que promueve eso, lamentablemente. Ya lo vimos lo de garantizar el éxito, conciencia de riesgo también, ¿no es cierto? Que está bien, hemos avanzado en eso, pero estamos pasando a un nivel que muchas veces incluso no promueve la exploración, ¿no es cierto? O sea, hoy día te venden de todo para tener casi como tu casa como un búnker, ¿no es cierto? Para que no haya ningún riesgo. Y está bien, o sea, uno puede entender la necesidad de avanzar en temas de seguridad, pero eso muchas veces genera, ¿no es cierto?, que los niños no tengan la capacidad de explorar libremente, ¿no es cierto? Bueno. Y la parentalidad como satisfactoria, este mandato, ¿no es cierto?, que dice que el ser padre siempre tiene que ser satisfactorio, que uno no puede decir que está cansado, que a veces quiere tirar la toalla, que a veces está estresado, que a veces lo único que quiere es encerrarse en el baño, ¿no es cierto?, y lo que uno muchas veces escucha con la mamá, que lo único que quiere de repente es encerrarme en el baño y llorar un rato, y que no lo puedo decir libremente porque si lo digo libremente me van a catalogar de mala madre. O sea, casi como el mandato que ser padre siempre tiene que ser bonito, siempre ser bueno, siempre tiene que ser satisfactorio. Y no es así. La realidad dice una cuestión completamente distinta a eso. Hay momentos de estrés, hay momentos de cansancio, hay momentos donde los papás y las mamás quieren salir, ¿no es cierto? Y- y estar solos, no sé, ¿ya? Eso debemos considerarlo, ¿ya? ¿Qué ha significado esto? Un agotamiento físico-mental, culpa, estrés, dificultad a nivel de pareja, estado de ansiedad, depresión, ¿no es cierto? Tenemos papás muy cansados, muy estresados. Los estudios que están saliendo hoy día respecto a esto de los papás están siendo bien evidentes, sobre todo en el contexto de pandemia. Papás muy cansados, muy agotados, con síntomas de ansiedad, con muchos sentimientos de culpa, etcétera, ¿ya? ¿Qué ha pasado también en el tiempo de pandemia? Los papás han aumentado la carga laboral, ¿no es cierto? Hay dificultades en términos de los cuidados, ahí vamos a ver rápidamente también una estadística respecto al tiempo que ocupan los papás y las mamás en cuidado. Han aumentado situaciones de violencia, lamentablemente, han aumentado situaciones de maltrato, se reducen los espacios personales a propósito de una de las áreas de evaluar la parentalidad que tiene que ver con el autocuidado parental. Se reduce, ¿no es cierto?, esta posibilidad en el contexto actual de pandemia de que los papás tengan posibilidad de poder liberar el estrés a través de algunas actividades, qué sé yo, y reducción de redes de apoyo, ¿no es cierto? Que como la pandemia ha hecho que hay que restringir, ¿no es cierto?, todo el contacto con terceros, también se produce eso. Este estudio respecto a los tiempos, solo demostrar, ¿no es cierto?, que antes de la pandemia, por ejemplo, en la jornada de la mañana, el cuidado de la mamá era el 16%, 40% en la tarde y 80% la noche. Gran parte lo asume el colegio, todo esto era previo a la pandemia. Pero en la noche, donde uno puede decir, está el papá y la mamá, que ambos pueden hacerse cargo de su hijo, el 80% lo asume la mamá y el 12% el papá, ¿ya? Una cifra espantosa, pero que es la realidad, ¿ya? Eso es. O sea, toda la carga respecto al ejercicio de cuidado de los niños está puesta en la mamá. ¿Qué es lo que ha pasado con la pandemia? ¿No es cierto? Como se saca el colegio, se saca el jardín, la mamá 73% en la mañana, 69% en la tarde, 71% en la noche. Y los papás siguen una cifra sumamente baja. Entonces, eso es espantoso en términos de desgaste y al momento de hacer una evaluación de competencias parentales de la mamá, uno tiene que considerarlo, me pasa de repente cuando nos piden informe de competencias parentales y uno evalúa a ambos papás y evalúa, ¿no es cierto?, a la mamá custodia, la mamá que tiene el cuidado personal de su hijo versus el papá que lo ve una vez cada 15 días. Y este papá muchas veces se trata de decir como el mejor papá o critica mucho el ejercicio parental de la mamá y uno dice, oye, pero claro, pues verlo una vez cada 15 días facilito, pues. 3 horas cada 15 días, impecable, pues. ¿Mm? Versus la mamá que está 24/7 con el niño, ¿ya? Entonces, ese tipo de cosas uno tiene que ser capaz de visualizar, ¿ya? Lo peor que el 69%
de las mamás que están ejerciendo, ¿no es cierto?, el cuidado de niños en contexto de pandemia, están además trabajando, ¿ya? Entonces, eso lo hace claramente una situación absolutamente espantosa en términos del desgaste parental, ¿no es cierto?, en la mamá versus los papás, ¿ya? Profe, Sí, ahí igual se podría entender de cierta forma, no sé si los desbordes emocionales o algunas conductas que los papás no tienen, que no tenían antes, pero ahora sí tienen, po, como las claro, mamás, porque hay que pensar que un niño, pongamos un niño de 3 a 4 años. Estoy en clase, mamá quiero hacer pipí, mamá tengo hambre, mamá quiero esto otro. Y aparte la mamá está trabajando, el papá puede que trabaje fuera o también ahí, y que se van dividiendo los roles, entonces como mucho más estrés. Eres como hasta la profesora de tu propio hijo. absolutamente, sí, absolutamente. Entonces, claro, pues si una mamá te dice hoy día, ¿sabes qué? Mira, estoy chata, le he gritado a mi hijo, uno tiene que entender el contexto que hay detrás de eso, ¿no es cierto? O si no, no hace la lectura del contexto, dice, oh, mala madre que le grita a su hijo, ¿no es cierto? Muy mala madre. Cuando uno dice en el contexto actual, lo mínimo es el grito, pues, ¿cachai? Que en algún momento va a haber y eso es la realidad, ¿no es cierto? Incluso tú lo puedes ver con factor predictor, que la mamá sea capaz de decirte, mira, sí, estoy cansada. Y sí le gritaba a mi hijo en este contexto. Me duele, sí. Después me duele, me genera mucho dolor. Después cuando me logro calmar un poco, me genera mucho dolor, pero sí lo he hecho. Entonces, claro, el construir una intervención siendo empático con eso, entendiendo, decir, sí, la comprendo, ¿no es cierto? Lo difícil que es, el desgaste que hay hoy día, ¿no es cierto? Veamos. Intentemos entre los dos ver algunas estrategias, ¿no es cierto?, que le permitan a usted poder manejar mejor estas situaciones, no sé, veamos, construyamos algo, a decirle, ¿no es cierto?, y partir la intervención, sí, la verdad que efectivamente es súper inadecuada, usted está haciendo yo te lo pongo como ejemplo, de verdad que hay gente que se lo dice, ¿no es cierto?, así, una mala madre, creo que tenemos que ver, ¿no es cierto?, y ver la posibilidad, ¿no es cierto?, no sé si frente a gritos, pero frente a otras situaciones, de ver quién asume los cuidados, porque creo que usted no está en condiciones de poder hacerlo, está en un estado de estrés que no le permite, ¿no es cierto?, ver a las necesidades de su hijo, etc. Bueno, la escala de parentalidad positiva, y esto es lo que yo les comentaba hace un rato, ni este cuestionario, y lo señala Gómez, ¿no es cierto?, claro en su escala, ni este cuestionario ni ningún otro reemplaza el juicio, la reflexión y la experiencia profesional desde la cual deben ser interpretados sus resultados, y los responsables de cuidar esos aspectos y sus diligencias son los profesionales desde el marco de su ética y formación profesional. Eso es clave, chiquillo. Esto me parece muy, muy clave. O sea, estos resultados no pueden ser causa-efecto, que yo la agarre y diga, ah, esto, no. Yo tengo que tomarlos, ¿no es cierto? Y ponerlo en contexto, ¿no es cierto? La interpretación que yo hago de estos resultados debe, ¿no es cierto?, aparecer, ¿no es cierto?, el contexto, y ahí la formación ética y profesional es re importante, muy, muy importante. Entonces, sean siempre súper cuidadosos con eso, chiquillos, porque o si no van a agarrar los resultados y los van a poner textual y no van a considerar el contexto. La escala se encuentra validada para ser utilizada como screening o en proceso de intervención, si bien él señala que no necesariamente en procesos judiciales, pero uno, claro, en procesos judiciales ahí está la diferencia, no es que lo agarre y saque la conclusión solamente con esta pauta, lo agarra como un screening más nomás, ¿no es cierto? Como una área que te entrega más información, pero uno hace una buena entrevista finalmente. Yo sigo siendo partidario que las buenas entrevistas son lo que permite obtener una mayor cantidad de información. Gómez en su pauta establece, recuerdo que lo vimos antes, ¿no es cierto?, 4 categorías, ¿ya? Lo primero son las vinculares, que son toda esta conjunto de conocimiento, actitudes y prácticas cotidianas de crianza que favorecen la conexión psicológica y emocional con el niño, para regular el estrés, el sufrimiento, organizar su vida, proteger su salud mental y que finalmente promuevan un apego seguro. Y ahí está la mentalización, la observación y conocimiento sensible, tener posibilidad de poder regular el estrés de tu hijo, el típico, no sé, pues, manejo de las pataletas, de manejo de situaciones complejas de tu hijo, cómo lo está manejando el papá, ¿no es cierto? La calidad emocional, el poder ser sensible a las necesidades, ¿no es cierto? El poder reconocer sus necesidades, involucrarse de forma cotidiana en el bienestar de su hijo, todo lo que tiene que ver con el vínculo
tal como aparece en la categoría, ¿no es cierto?, van dentro de esta área que él señala, ¿no es cierto? Y ahí es re importante, sobre todo para mí, ¿no es cierto?, el tema de que el papá sea capaz de poder identificar la necesidad y tener una respuesta sensible frente a esas necesidades, ¿ya? Que es lo que tiene que ver con mentalización y con una respuesta sensible. Dentro de algunas preguntas, por ejemplo, que evalúan eso, que es bueno ver las preguntas para también uno entender, ¿no es cierto?, qué es lo importante poder rescatar desde los papás. Me doy cuenta cuando algo es agradable o desagradable para mi hijo, logro darme cuenta cuando mi hijo se encuentra con un ánimo bajo, reconozco algunas actividades que mi hijo disfruta, entiendo que para calmarse la mayoría de las veces busca a su madre, intento ponerme en el lugar de mi hijo, no sé, todo lo que tiene que ver con cómo yo también logro identificar las necesidades son estas preguntas que se establecen en la pauta. La segunda categoría es la categoría de aspectos formativos, ¿no es cierto?, que son lo que implica, ¿no es cierto?, favorecer el desarrollo, aprendizaje y socialización de los niños. Entonces está ahí cómo el papá organiza la experiencia del niño en términos de estructura, cómo también le establece rutina, cómo lo incorpora también a normas sociales, cómo va educando también en normas sociales que el niño tiene que ir incorporando, que de repente esto se empieza a pesquisar en los jardines infantiles, ¿no es cierto? Llegan niños que quizás con papás que están muy preocupados de eso y los niños establecen, ¿no es cierto?, ciertas normas que le permiten una mejor convivencia con pares versus otros, ¿no es cierto?, que no tienen, los papás quizás no han favorecido tanto eso y los niños llegan muy con una conducta bien inadecuada en términos de la vinculación con sus padres, qué sé yo, que es importante poder después potenciar probablemente con esos papás, ¿no es cierto? La capacidad que tienen los papás de promover la exploración, que vayan de a poco adquiriendo una autonomía progresiva, ¿no es cierto? Que ustedes recuerdan que la autonomía progresiva se va avanzando, o sea, un niño de 3 meses versus uno de 3 años, 4 años, 6 años, 7 años, 12 años, 14 años, 18 años. Obviamente, por eso se habla de autonomía progresiva, ¿ya? Y la disciplina positiva, ¿no es cierto?, que establecer normas y límites, que es parte de las competencias de los papás, o sea, no pueden no establecer normas y límites, pero que lo hagan a través de una disciplina positiva. O sea, no hay una relación horizontal con lo que dije, una relación necesariamente vertical, pero que esas normas sean establecidas desde la disciplina positiva. Hay algunas preguntas que ustedes pueden revisar respecto a esta área, ¿no es cierto? Que le permito tocar y explorar objetos, acompaño los momentos de juego, le presento un nuevo juguete describiéndolo para que lo conozca. Estas pautas están diferenciadas por edad, chiquillo. ¿Ya? Por esta creo que no recuerdo cuál es la que saqué como ejemplo, pero son niños pequeños, ¿ya? Pero están diferenciadas por edad. La tercera competencia, que es la competencia de habilidades que tienen que ver con el ámbito protector, ¿no es cierto? Que están asociadas a garantizar, ¿no es cierto?, los derechos y favorecer su integridad física, emocional y sexual. Por tanto, garantías como el padre también establece algunas prácticas que promuevan la seguridad física, emocional, psicosexual de los niños, que haya un ambiente bien tratante en el hogar, provisión de cuidados cotidianos, ¿no es cierto?, en términos de lo que hablábamos hace un rato, ¿no es cierto?, efectivamente las necesidades básicas, alimentación, abrigo, baño, qué sé yo. Las rutinas también importantes aquí y las conexiones con redes de apoyo, ¿ya? Hay algunas preguntas, ¿no es cierto? Me preocupo por hacer que el lugar donde esté mi hijo sea un entorno amoroso y respetuoso. Cuido la higiene de mi hijo, baño su cuerpo, lavo sus manos, cuido a mi hijo cuando está enfermo, sigo los tratamientos indicados, genero pequeñas rutinas de manera consistente, repetida en el tiempo, etc. Son preguntas por eso que cuando quizás no entiendan el área, chiquillos, váyanse a las preguntas clarifican harto qué es lo que intenta evaluar esa área, ¿no es cierto? Y la última, que tiene que ver con las competencias reflexivas, que son esta reflexión que yo hago de mi propio rol, ¿no es cierto? Cómo voy monitoreando mis propias prácticas, que ahí está la construcción del proyecto vida familiar que podamos tener como familia, anticipar hitos relevantes que le van a venir a mi hijo, entrar al colegio, no sé, yo sé, hay hitos relevantes que yo tengo que ser capaz de poder identificar, monitoreo de influencia y metaparentalidad, o sea, pensarme constantemente en el rol, cómo lo estoy haciendo, qué cambios podría ejercer, ¿no es cierto? Estar pensándose constantemente en el rol y el ejercicio de ser papá o mamá.
considerar mi historia, ¿no es cierto?, como padre, ¿no es cierto?, mi historia y cómo mi historia influye en el ejercicio actual de la parentalidad, ¿no es cierto? Cómo también muchas veces genero procesos de sanación de mi propia historia en el ejercicio actual, ya que me genera cierta sabiduría parental. Entonces eso es importante, los papás tienen que estar constantemente vinculando cómo su propia historia está en juego hoy día, en el ejercicio parental que ellos están enfrentando hoy día. Y el autocuidado parental que es clave, ¿no es cierto? Como qué estrategias se establecen para que el papá pueda mantener liberadores de estrés que le permita estar, estar más estable, ¿ya? Algunas preguntas, reflexión acerca de si las prácticas de crianza que utilizo con mi hijo son adecuadas o no. O sea, son procesos de reflexión, ¿no es cierto? Estar pensantemente, como dice ahí, pensándose en el rol, reflexionando cómo lo estoy haciendo, cómo podría mejorar, ¿no es cierto? Logro pensar en aspectos de mi propia historia, como que no me gustaría repetir como padre o madre, ¿no es cierto? Logro pensar y reconocer los aspectos positivos que me dejaron mis padres o cuidadores para la crianza de mi hijo. O sea, no solamente ver las cosas que quiero cambiar, sino que también las cosas positivas que tuvo mi proceso de crianza y cómo esas también las puedo incorporar en el estilo de crianza que yo establezco hoy día, ¿no es cierto? O sea, tomar lo bueno, votar lo malo, ¿no es cierto?, del modelo que yo traigo, pero eso es un proceso reflexivo, no es tan fácil de hacer, ¿no es cierto? Hay papás que ni siquiera logran verlo, que lo logran ver recién en un proceso de intervención donde de alguna forma se les motiva a que hagan esta reflexión, ¿ya? La área a evaluar, primero también el funcionamiento global, o sea, algunos si hay algún impedimento de salud física que puedan eventualmente estar interfiriendo en el rol parental, también en el ámbito de salud mental, o sea, y por eso digo que puedan, ¿no es cierto? Porque alguien, no sé, puede tener un trastorno bipolar, pero no por eso se convierte en mala madre, pues, ¿no es cierto? No sería inadecuado decirlo así, o sea, que la madre se menciona un trastorno bipolar, por tanto, eso ha inferido negativamente en su rol parental. No necesariamente, ¿no es cierto? Habría que ver ahí cómo ese trastorno que ella tiene está influyendo, ¿no es cierto? En su cómo está o cómo ella ha logrado, ¿no es cierto?, manejar ese trastorno en el ejercicio de su parentalidad. Pero hay que considerar, hay que verlo. Los resultados de la evaluación psicológica, tanto de peso a escala, ¿no es cierto?, que yo pueda aplicar, ahí está, por ejemplo, la de 2P, actividades de ocio y esparcimiento vinculadas a la parentalidad, qué actividades, ¿no es cierto?, desarrolla ese papá o esa mamá de ocio y esparcimiento de ocio o esparcimiento que se vinculan al ejercicio de su parentalidad. ¿Cuál es la conciencia del problema y cuál es la motivación al cambio que tiene? ¿No es cierto? ¿Cuál es de repente, cuando están frente al cuidado personal, qué es lo que él, en términos de reflexión, contribuye, ¿no es cierto? Dice cuál es que en el conflicto de repente, que es lo típico, ¿no es cierto?, que los papás están en conflicto, por algo el tribunal pide un informe, cuál es la conciencia respecto al problema que hace el papá, ¿no es cierto?, cuál es la reflexión que hace también de su responsabilidad frente a la dificultad que probablemente, ¿no es cierto?, claro que hay responsabilidad compartida, entonces el papá dice, sí, efectivamente, mira, yo creo que yo en el conflicto que tenemos con la mamá, creo que he influido de forma negativa, ¿no es cierto?, en algunas decisiones, de repente yo he ejercido incluso, creo yo, algún tipo de violencia psicológica hacia la mamá, cuando, no sé, yo voy y ella no quiere que mi hijo salga conmigo, yo le he dicho un par de cosas, creo que eso efectivamente no corresponde, pero sí me muestro disponible para generar algunos cambios, estoy abierto a que alguien nos pueda ayudar, ¿no es cierto? Claramente estamos frente a un papá que tiene ese discurso, claramente es un factor predictor, ¿ya? Las capacidades parentales que ya hablamos, apego, empatía, modelo de crianza y habilidad para participar en redes sociales, que son áreas que también se tienen que evaluar, ¿ya? Y finalmente se establecen conclusiones, que lo vamos a ver en términos, ustedes pueden revisar el detalle de la categoría, pero se los voy a señalar en términos generales. Obviamente, si estamos frente a una situación muy preocupante, porque estamos frente a una incompetencia parental severa y crónica. Probablemente el ejemplo que veíamos de esta mamá en el caso de abuso sexual, probablemente si uno podría hipotetizar si a esa mamá se le hace una evaluación de competencias parentales, lo más probable es que aparezca dentro de esta categoría, pues esta mamá que al parecer tiene un trastorno bipolar, pero no muy tratado, que tiene muchas situaciones de negligencia, que ha expuesto a su hija constantemente a situaciones de vulneración de derechos, que la ha expuesto a situaciones graves como abuso sexual. Entonces, estamos frente a padres, ¿no es cierto?, que tienen una incompetencia parental severa, ¿no es cierto?, que ponen en riesgo real el bienestar de los niños, ¿ya? Eso estamos
Por eso las conclusiones te llevan a esa categoría, ya que probablemente esta categoría implica que los niños están, por ejemplo, institucionalizados, ¿no es cierto? Que no están viviendo con ellos, sino que el Estado ha dicho que tienen que estar viviendo en un hogar proteccional, por ejemplo, ¿no es cierto? La situación preocupante cuando el padre presenta riesgos, pero moderados para la seguridad de los niños, ¿ya? Sobre todo en proceso de descompensación, ¿ya? Estamos hablando de resultados que dan cuenta que efectivamente hay competencias que son, o hay riesgos, pero estos riesgos no son graves como el anterior, son más bien en la categoría moderado, que siguen poniendo en riesgo, pero de forma moderada, la seguridad de los niños. Uno va para esta categoría. El otro, que es la más común, ¿no es cierto? Estamos hablando de una situación parcialmente preocupante, cuando los padres transitan en su parentalidad, tienen muchos factores preocupantes, pero también factores protectores en el ejercicio de la parentalidad, ¿no es cierto? Están insertos en redes de apoyo, tienen buen apoyo de su familia, mantienen cierta autonomía en el ejercicio de su rol, pero hay áreas, ¿no es cierto?, que están deficientes, ¿ya? Que están deficientes, que es importante poder potenciar. Estamos frente a estos papás, ¿no es cierto? Entonces, que, insisto, yo llego a la conclusión que son papás que mantienen cierta autonomía en el ejercicio de su rol, pero hay varias áreas un par de áreas que hay que potenciar, ¿ya? Entonces, el primero, estamos frente a padres que ponen en riesgo grave el bienestar de su hijo. En el otro, riesgo moderado, acá ya es un riesgo leve, ¿no es cierto? Que hay áreas, pero que hay que potenciar, pero que implica un riesgo leve en la seguridad de los niños. Y la última, que es muy difícil encontrarlo, ¿no es cierto? Yo creo que nadie cae en esta categoría, que es cuidadores con suficientes recursos, ¿no es cierto? Es como que todo está bien, o sea, no hay una situación preocupante para el niño, que todo está funcionando perfecto. Es difícil que esto pase, ¿no es cierto? Porque, no sé, creo que no está en la literatura nomás, pero no está en la realidad el que esté todo funcionando de manera perfecta. Además que probablemente los informes de competencias parentales que ustedes van a tener que hacer, por algo te lo están pidiendo, ¿no es cierto? Por algo te están señalando el informe, porque ahí se está viendo alguna posible vulneración de derechos, porque los padres están en algún litigio judicial, qué sé yo. Entonces eso ya te da cuenta que hay áreas que probablemente no están funcionando como uno esperaría, ¿ya? Por algo la situación llegó al tribunal de familia, ¿ya? Y hay otra categoría, que es cuando tú tienes informaciones muy contradictorias, no tienes toda la información, qué sé yo, que no te permite sacar conclusiones, y ahí tú agregas esta categoría, pero es muy difícil que pase también, porque es menos común, ¿ya? Bien, vamos a ver el ejemplo. Espérenme. Esperen. También real, chiquillo, este informe, no es ficticio, es real. Entonces, informe pericial de competencias parentales. De nuevo, la identificación, lo mismo que lo otro, ¿no es cierto? En este caso, Juan, de 37 años, qué sé yo. Lo que se agrega acá es la evaluación, la identificación de la niña o los niños, ¿ya? En este caso era una niña. Entonces, se agrega la identificación del papá, que este informe, obviamente, de competencias parentales del papá, y además le agregamos la identificación de su hija, es la que está en cuestión, por el cual se está haciendo el informe, ¿no es cierto? En este caso era una causa de cuidado personal, parece que sí, de cuidado personal, o de régimen directo irregular, pero por ahí. En relación a su hija de Andrea, de 8 años, ¿ya? Y además se agrega un apartado no está en este, pero en algunos se agrega el apartado el antecedente de la causa, ¿ya? Se pone el tribunal y la causa, ¿ya? Motivo de evaluación. Esto es importante, esto que yo le agrego a algunos peritajes, ¿no es cierto? Que, bueno, hoy día se lo estoy agregando a casi todo, pero su contenido es confidencial y su objetivo responde, confidencial, comillas, ¿no es cierto?, dentro del contexto pericial. Y su objetivo responde a un momento y estado actual del periciado. Por tanto, sus resultados no pueden ser extendibles a otras situaciones u a momentos de la historia vital del evaluado. Que se deje claro, ¿no es cierto?, que estamos haciendo un peritaje en este momento. Por tanto, quizá este informe, 3 años más, 2 años más, incluso un año más, puede perder completa validez, porque la historia del evaluado puede cambiar radicalmente, ¿ya? Motivo de evaluación: a solicitud del evaluado se realiza evaluación de su estado psicológico con énfasis en sus competencias parentales respecto a la relación que mantiene con su hija. La metodología: se realizaron 2 entrevistas semiestructuradas con el evaluado, ambas realizadas en consulta particular, con una duración de 90 minutos cada una,
1 hora y media cada entrevista. El objetivo fue obtener información social al motivo de evaluación e indagar respecto a su estado psicológico. El evaluado asiste puntualmente, así también se aplicaron las siguientes pruebas psicológicas. Acá aplicamos el TRO y el persona bajo la lluvia y la escala, la E2P, pero la antigua. Ya porque esta, la que yo les presenté ahora, la que tienen ustedes, la nueva. Ya, Profe, pero había, ¿sí? disculpe que lo interrumpe. ¿El TRO, la persona bajo la lluvia, se la aplican al papá o al niño? Al papá. Ya, disculpe. Sí, recuerden que el TRO puede ser aplicado a adultos, persona bajo la lluvia también puede ser aplicado a adultos. Ya, Muchos profe. personajes que incluso en entrevistas de trabajo le están aplicando el persona bajo la lluvia. Estos instrumentos fueron administrados con el objetivo de evaluar a modo general la salud mental del evaluado y evaluar aspectos asociados al ámbito de parentalidad. Con el mismo objetivo se hizo la observación clínica. Se realizó observación participante, lo que decía el compañero, ¿no es cierto? Que uno va, esto de hecho fue realizado en el domicilio del evaluado, que uno va y observa el juego, ¿ya? Observa el tipo de juego que tiene el papá con la niña, ¿ya? Que observación participante, le evalúa con su hija con una duración aproximada de 30 minutos, con el objetivo de evaluar el estilo relacional y vincular entre ambos, sesión realizada en el domicilio del evaluado. Por otra parte, se realizó una entrevista semiestructurada con la actual esposa del evaluado, la señora Tanto, con una duración de 30 minutos, con el objetivo de obtener la percepción de esta figura en relación a la situación de su pareja. Y se realizó una entrevista a la señora Tanto, quien se desempeñó como asesora del hogar en el domicilio de la madre durante varios años, con el objeto de obtener información de la dinámica familiar donde se desarrolló la niña. Ya yo lo consideré necesario en ese momento entrevistar a una persona que había sido asesora del hogar porque tenía harta información respecto a eso. ¿Ya? Entonces, metodológicamente, entrevista con el papá, aplicación de pruebas psicológicas, observación participante entre la niña y su papá. Entrevisté también a la actual pareja del papá, entrevisté también a la asesora del hogar. Se hizo una visita domiciliaria también con el objeto de visualizar el contexto ecológico donde se desarrollan las visitas actualmente. O sea, el papá no tenía el cuidado personal en ese momento, su hija tenía solo visita, entonces me interesaba saber en qué contexto se daba la visita, ¿no es cierto? Más considerando que había pernoctación, entonces era importante saber eso. Y por último, se hizo revisión de un texto, que en este caso el de Barbuí, ¿ya? Antecedentes generales. De acuerdo a lo señalado por el evaluado, actualmente vive en compañía de su actual esposa y las 2 hijas de esta, ¿ya? Con quien contrae matrimonio en febrero del presente año, iniciándose convivencia en el mes de mayo del 2016, conformando una familia de tipo ensamblada, ¿ya? Refiere que mantiene una dinámica familiar bien tratante, siendo incorporada de forma positiva Andrea en las visitas en el contexto del hogar del padre, situación que pudo ser visualizada en la visita domiciliaria realizada, porque efectivamente yo vi el contexto del papá con su hija, pero también el contexto de cómo la niña se incorporaba a la familia en general. Estaban los otros 2 niños, ¿no es cierto? Estaba la esposa, y se logra observar esa dinámica, ¿no es cierto?, en la visita que uno establece. Respecto a la relación que mantuvo con la progenitora de su hija, señalan que se conocen en la ciudad de Tanto en el contexto de un prostíbulo donde la madre ejercía el comercio sexual. Señala que él mantenía una relación de matrimonio y de forma paralela inicia una relación de pareja con la madre de su hija, quien después de unos meses le señala que se encuentra embarazada, lo que gatilla que él termine su relación de matrimonio e inicie una relación formal con la progenitora de Andrea, quien se retira del ejercicio del comercio sexual y se trasladan a la ciudad de Talca con el objeto de iniciar una nueva vida. Menciona que inicialmente su pareja le refiere que no tenía más hijos, pero después se entera que tenía 2 hijos, tanto que vive con su progenitor y tanto quien actualmente vive con la abuela materna. No obstante, refiere que al inicio de la relación ambos hijos vivían con ella, por tanto ellos conformaban una familia ensamblada compuesta por ambos padres. Andrea y los 2 hijos, Andrea y los 2 hijos por línea materna. Don Juan comienza a trabajar en el norte del país, viajando cada 15 o 30 días, señalando que los 2 primeros años fueron normales, haciendo vida familiar cada vez que él se encontraba en la ciudad de Talca. En este contexto, la hija de su expareja queda embarazada, siendo adolescente, trasladándose a vivir con la abuela materna, con quien se mantiene en la actualidad. Por otra parte, refiere que le instala un negocio a su expareja con el objeto de que ésta se incorpore al ámbito laboral y adquieren una vivienda. Menciona que la relación comienza a presentar dificultades principalmente asociadas al ámbito económico, debido a exigencias por parte de su expareja, enterándose que cuando él se mantenía trabajando en el norte del país, la madre hacía una vida paralela con constantes salidas nocturnas y con viaje incluso al extranjero, manteniendo relaciones con otro hombre, lo que gatilla el quiebre de la relación. En ese contexto, reconoce que ejerció maltrato psicológico hacia su expareja al enterarse de esta situación. En este contexto se da origen a una causa en el tribunal de familia y la madre comienza una relación de pareja con el abogado que llevaba la causa.
señalando que fue un periodo donde él se vio expuesto a constantes demandas por distintas razones, no pago de pensión, atraso en el pago, etcétera, situación que disminuye cuando la madre se termina la relación de pareja con el abogado que llevaba su causa. Refiere que en este contexto la relación mejora, lo que le permite mantener una relación más fluida con su hija. No obstante, menciona que cada vez que la madre inicia una nueva relación de pareja, la situación se vuelve conflictiva. Señala que actualmente la comunicación con la madre de su hija es casi nula, manteniendo visitas cada 15 días y visitándola todos los días en el contexto escolar. En periodo estival menciona que la niña se queda con él desde Navidad hasta el mes de febrero. Por otra parte, refiere que la niña se ha criado más bien con que es la asesora del hogar, debido a la conducta negligente de la madre, constantes salidas nocturnas. En este contexto resulta relevante conocer la percepción de esta figura, quien accede a dar su testimonio, señalando que conoce a la familia desde el año 2011, cuando la progenitora Andrea la contrata para cuidar a su hija. Señala que en ese periodo el padre trabajaba en el norte y la madre en un negocio personal, pasando muy poco tiempo con su hija, ya que llegaba muy tarde. Yo estaba contratada de 9 a 6 de la tarde, pero de a poco me fui quedando hasta más tarde, a veces hasta las 11 de la noche, cuando ella llegaba del trabajo, la Andrea ya estaba durmiendo, a veces llegaba a las 3 de la mañana, y ella a veces que no llegaba. ¿Ya? Andrea y el otro hijo decían que la mamá no pasaba tiempo con ellos. Agrega que cuando el padre llegaba, la dinámica con su hija será basada en el juego, participando activamente en el proceso de crianza de su hija, le hacía la leche, le hacía dormir, era todo el papá. Menciona que al principio no veía mayores dificultades en la relación de pareja, pero posteriormente la dinámica cambia, señalando a la madre comentario en contra del padre cuando se aproximaba a la llegada de este. Ella decía, ya va a llegar este huevo, en total son unos pocos días, a ella le molestaba que estuviera él, era una relación más por el dinero, él solventaba la casa. Respecto a situaciones de violencia, menciona que nunca presenció episodios de violencia física, pero sí constantes discusiones de pareja. En el periodo de separación menciona que tenía que inventar cosas y por orden de la madre cada vez que el padre se acercara al domicilio y tenía que llamar a carabinero. Además señala que la madre involucraba a la niña en el conflicto de los padres. Cada vez que él venía yo tenía que llamar a carabinero, estaba como ordenada. Tenía que decir váyase de aquí. Ella le decía a la Andrea que el papá no había pagado la pensión, que el papá es malo, que la va a meter presa, que me hacía que yo me metiera y le pidiera cosas al papá. Agrega que la madre posterior a la separación ha mantenido varias relaciones de pareja. Menciona en relación al padre que lo visualiza ejerciendo la parentalidad desde la permisividad y la protección. Es muy protector de Andrea, que no le falte nada, un poco permisivo. Le cuesta poner límite, pero la trata con amor. Él también fue papá de los otros dos niños. Se preocupó de ellos, nunca hizo diferencia. Cuando yo llegué pensé que era el papá de los tres. Por último, refiere que deja de trabajar en diciembre del año 2016, ya que renuncia debido al desgaste de tiempo que le generaba el trabajo. Mi hijo me pidieron que renunciara. Como historia vital, el evaluado señala que es oriundo de la ciudad de Santiago, donde actualmente viven su padre y su hermana. Refiere que mantiene contacto periódico con su familia de origen a través de teléfono y visitándolos cada cierto tiempo. Agrega que mantiene una buena relación con Andrea, vacacionando incluso con su hermana en los periodos estivales. Refiere que sus padres mantenían un estilo tradicional, padre proveedor, madre dueña de casa, siendo víctima de castigo físico por parte de su progenitora en su infancia. No menciona situaciones de violencia entre sus padres, recordando su niñez como un buen periodo de su vida. Respecto al ámbito de salud, refiere que no presenta ninguna enfermedad crónica, solo sufre colon irritable, mantiene un consumo de alcohol de tipo social. En relación al cigarrillo, el consumo es frecuente, no consume otro tipo de droga. En relación a historia de atención del ámbito de salud mental, señala que no cuenta con atenciones de forma individual. No obstante, actualmente se encontraría participando junto a su señora de una atención terapéutica en el centro Tanto, a cargo de la profesional Tanto, que estaría centrada en el ámbito de la parentalidad. Respecto al ámbito escolar, señala que no presentó repitencia en su historia académico, mantiene un rendimiento dentro de la media y una conducta inquieta pero no problemática. En relación a estudios superiores, menciona que iniciaron 4 oportunidades de estudio en el ámbito de ingeniería, pero no logra terminar debido a cambios de ciudad. En el ámbito laboral, señala que desde su adolescencia que se incorpora a trabajo esporádico, desempeñándose como empaque o vendedor y que siempre le ha motivado el ámbito comercial. Refiere que actualmente es dueño de una empresa de tanto. En lo que respecta a situaciones judiciales anteriores, señala que fue denunciado por la madre de su hija por violencia intrafamiliar, situación que refiere fue falsa, reconociendo solo episodios de violencia de tipo psicológica de forma cruzada, salvo un episodio donde habría tomado el cuello. No obstante, señala que por orientación de su abogado reconoce los hechos con el objeto de terminar con el proceso judicial de forma rápida. El resultado, con respecto al funcionamiento global, es posible señalar que el evaluado no presenta dificultades en el ámbito de salud física que puedan interferir en su desempeño parental. Por otra parte, no registra atención individual en el área de salud mental. En lo que respecta al ámbito de evaluación psicológica realizada, esta da cuenta de una percepción de un entorno estable frente al cual siente que cuenta con las defensas para protegerse, mientras mantiene un juicio ajustado a la realidad, visualizándose una estructura de personalidad neurótica, normal.
no presentando patología en el ámbito de salud mental. Por otra parte, se observan indicadores de inseguridad y dificultades para contactarse con su plano emocional que lo llevan a racionalizar las situaciones, existiendo dificultades en la expresión emocional. Respecto a la escala de parentalidad aplicada, da como resultado un puntaje de 161 puntos, que lo ubica dentro de la categoría zona de monitoreo. Al evaluar la subescala se observan resultados dispares, la escala vincular y formativa se observa zona de riesgo y la escala de reflexión en la zona de monitoreo y la escala de protección en la zona óptima. Lo anterior se explica por una parte por el escaso tiempo que comparte con su hija y por el estilo más bien sobreprotector y permisivo que ha mantenido durante los últimos años en relación con su hija, situación que si bien ha ido variando durante el último tiempo, gracias a la intervención de su actual pareja y el proceso de atención psicológica al que asiste, todavía se mantienen conductas en esta línea. El que lo respecta a actividades de ocio y esparcimiento, la evaluada señala que sus pasatiempos se asocian principalmente a actividades con su entorno familiar, vinculadas a salidas. Los fines de semana tratamos de salir, ir a la playa, ir al mall, ir al cine, estar en la casa. Mi señora me apoya y me controla los gastos para evitar darle todo. Cuando me separé, suplí cosas emocionales con cosas materiales. Él ya hace una reflexión respecto a eso, ¿no es cierto? Señala que durante el último tiempo ha ido modificando el tipo de salida, las que anteriormente estaban centradas en aspecto económico, a salidas más centradas más bien en aspecto vincular y formativo. Antes toda la salida era gastar algo. Ahora aprendí que las cosas deben ser distintas. Hacemos cosas que no impliquen plata. Salir, acampar. El otro día dormimos en el patio con ella, en una carpa. Mi señora me ayuda en eso. Respecto a cuidados domésticos, señala el evaluador no cuenta con el cuidado personal de su hija. Señala que cada vez que la niña visita su hogar, se intenta que respete las rutinas y normas, actividad que realiza más bien su señora, pero que él se ha ido incorporando de forma paulatina. Empezamos a tener problemas por la Andrea. En la casa de la niña se acuestan a las 9 de la noche y la Andrea tiene otra rutina. Por ejemplo, no duerme sola, al final tengo que dormir yo con ella, pero la psicóloga nos ha ayudado harto en eso. Su actual señora agrega, al principio la Andrea no hacía nada por ella misma, no se lavaba los dientes, acostado, que se adapta a las normas de la casa. Juan es muy complaciente, incluso hasta ahora, pero mucho menos. He ido de menos a más. Al principio solo juego, pero no enseñar. Ahora lo ha comenzado a hacer, a enseñarle, a hablarle. Antes no hacía nada de eso. El que lo respecta a la conciencia del problema, le evaluaba hace una adecuada reflexión en torno a su falencia en el ámbito de la parentalidad, encontrándose en una etapa de transición hacia una parentalidad bien tratante. Por otra parte, señala que le preocupa el bienestar de su hija debido al escaso tiempo que la niña comparte con su madre, especialmente la situación que queda su hija con la renuncia a la principal figura de cuidado, la asesora del hogar, y el constante cambio de relación de pareja a la madre que implica un riesgo para la integridad emocional y sexual de su hija. O sea, logra identificar el riesgo de su hija, duerme con la mamá, ella cambia de pololo, me ha dicho que duerme con ellos. Por otra parte, observa una adecuada motivación al cambio, ejerciendo conductas que le permiten mejorar el ejercicio de su rol con ayuda de su actual pareja. Señala que lo único que le preocupa es mantener la seguridad en relación al bienestar de su hija, estando dispuesto a asumir el cuidado personal. Solo quiero el bienestar, no tengo claro lo que estoy pidiendo, mi intención es que se venga a vivir conmigo o que la mamá acceda a que pase más tiempo conmigo. No lo tengo claro, solo que quiero que esté bien. En el ámbito de capacidades parentales fundamentales, observa un estilo vincular con características de apego seguro. En la observación participante realizada, la niña logra identificar a esta figura como un referente paterno, estableciéndose contacto verbal y no verbal con su progenitor. Cabe señalar que el espacio vincular es realizado a través de un juego donde salen distintas preguntas del ámbito familiar. En este contexto, algunas respuestas de las niñas son las siguientes: estar más con mi papá, lo veo solo los fines de semana, lo veo solo fines de semana por medio, soy feliz cuando estoy con mi papá, me pone triste no ver a mi papá todos los días. Por otra parte, se observan respuestas que dan cuenta de la educación muy vinculada a aspectos económicos y la presencia de situaciones de conflicto entre sus padres, cuando estos se mantenían juntos. Me gustaría ser millonaria, tener una mansión. Papás peleaban cuando era chica, cada rato, cada hora. Por último, una de las preguntas, el padre responde que le gustaría que su hija viva con él, ante lo cual la niña replica lo siguiente: papá, no pidas cosas que no van a pasar. Me gustaría estar en la semana con mi mamá y todos los fines de semana con mi papá, o cuando mi mamá salga también con mi papá. Lo anterior da cuenta de un posible conflicto de lealtades de la niña al verse expuesta a optar por uno u otro padre. Respecto a la capacidad de empatía, se aprecia que actualmente el entrevistado logra empatizar con las necesidades de su hija de forma adecuada, sobre todo las que tienen que ver con el ámbito de protección, dando cuenta de una subpreocupación constante por el desarrollo físico, mental y afectivo de su hija. No obstante, realiza una adecuada reflexión en torno a su estilo parental previo a conocer a su otra pareja, el que estaba centrado en una conducta permisiva y sobreprotectora, centrada en aspecto económico. Yo cometí el error de darle todo. Actualmente, encontrándose actualmente en una fase de transición, principalmente en lo que respecta al ámbito normativo, límites y reglas. Cabe señalar que el escenario anterior es muy propio a situaciones de post-separación, donde los padres no custodio, asociado a un sentimiento de culpa, que intentan suplir estas carencias a través de únicamente actividades lúdicas, juegos, sumado a la entrega de cosas materiales.
En relación a habilidades parentales, el modelo de crianza observa que el evaluado mantiene conducta asociada a un rol tradicional, dándole mucha relevancia a su rol de proveedor, pero incorporando paulatinamente la importancia del aspecto afectivo y normativo. Trabajar para que a ellos no les falte nada, yo soy el que juega, no el que pone la regla. A mi señora le toca eso, debo mejorar en eso, ser más estricto. Menciona que no ejerce castigo físico con su hija, sino más bien un estilo permisivo. Solo en una oportunidad ejerció una conducta agresiva con su hija, señalando que hasta la actualidad cada vez que lo recuerda le genera inestabilidad emocional. Nunca le he pegado, salvo hace 2 semanas por una pataleta en el centro, fue la primera vez que le pegó una bofetada en la boca. Por último, lo que respecta a la habilidad para participar en redes sociales y utilizar recursos comunitarios, se observa que el evaluado accede a distintas redes de apoyo formales e informales, identifica como redes su actual pareja, sus padres, su hermana, su amigo que vive en la ciudad de Santiago, su suegra que vive en Talca, la asesora del hogar, a quien refiere como un recurso importante en el bienestar de su hija debido al tiempo y el rol que ella ocupó en la crianza. En base a la información antes expuesta, de acuerdo a las categorías conclusivas propuestas por Baruy, es posible concluir que el evaluado presenta una situación parcialmente preocupante, considerando que el entrevistado mantiene adecuados niveles de ejercicio de parentalidad de forma autónoma, observándose una vinculación con características de tipo seguro con su hija, apreciándose factores protectores en el ejercicio parental, protección, visualización de las necesidades de su hija, reflexión en torno a su falencia, plan de acción para mejorarla, adecuada red de apoyo, estilo relacional bien tratante, salud física y mental sin indicadores de patología, entre otros. Por otra parte, observa la presencia de factores a potenciar, principalmente en lo que respecta a su rol normativo. Por tanto, en consideración de los hechos señalados, se sugiere respetuosamente que se privilegie el contacto de la niña con su progenitor, aumentando los tiempos de relación y comunicación entre ambas figuras, considerando que no se observa ninguna situación que ponga en riesgo la integridad emocional de la niña, situación además que se ve favorecida por el relato de la niña, quien menciona explícitamente sus deseos de pasar más tiempo con su progenitor. Arreglo rápido, chiquillo, pero les va a quedar la grabación para que después lo puedan revisar. ¿Ya? Pues no se los puedo mandar. Recuerden que no les puedo mandar los informes porque son reales. Si bien les borré todo, pero no se los puedo mandar. Pero les queda la grabación para que puedan revisar con detalle cómo se redacta, ¿no es cierto? Eso me interesa que lo puedan ver después. ¿Ya? Lamentablemente lo tuve que hacer más rápido por el tiempo, pero bueno, por lo menos acá queda la grabación. Entonces, rapidito, espérenme un segundo. Esto está todo ya, chiquillo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Rapidito, me estoy... ¿Para dónde está? Profe, relájese, Acá está. porque usted puede que está apurado por usted, pero tranquilo. Y me gusta respetar los horarios. Ya, entonces las instrucciones para la próxima semana, chiquillos, esto ya ustedes lo saben, ¿no es cierto? Que esto yo se los dije en la primera clase, los textos que ustedes tenían que leer. Confirmo la pregunta que me preguntaste, Leticia, respecto a esta. Efectivamente son esos capítulos, son esas hojas. Ya se corta el capítulo, no es el capítulo completo, pero es hasta donde a mí me interesa que lo lean, ¿ya? O no me acuerdo, uno de estos dos, pero que tenía esa duda, está bien, a lo que voy que está bien el número de páginas, entonces ustedes leen esto, obviamente los dos primeros tienen que ver con el informe de competencias parentales, este tiene que ver con el informe de credibilidad y este tiene que ver con la evaluación de daño, ¿ya? Entonces, la lectura previa, que ya me imagino que algunos que ya han comenzado, y la fase 2, entonces, conformación de los grupos, yo tengo la división, y ahí me tienen que ustedes avisar, tengo la división del otro curso, que son 11 grupos, ¿ya? Y a cada grupo se le asignará un tipo de informe a realizar. La asignación será al inicio de la evaluación, lo que me preguntaba Carolina. Durante la evaluación se le asignarán los insumos, información de un caso y formato. Los formatos ya están en UCM virtual. La información del caso se las voy a subir quizás el mismo día o en la noche anterior, para que los tengan ahí ya disponibles. No se los puedo subir antes porque si no van a comenzar a trabajar antes, pues no sé, esto es un tema lógico. Pero les voy a dar todo el insumo, insisto, los formatos ya están, la información del caso se la voy a entregar muy próximo a la evaluación. Para la construcción de un informe, será al azar la designación del tipo de informe, les puede tocar uno de ellos. Cada grupo dispondrá de 180 minutos, 3 horas, para elaborar el informe. Pueden usar apunte, lectura, cualquier insumo que consideren pertinente. Se destinará a la clase del 18 de junio para realizar la evaluación, pudiendo el docente responder dudas que considere pertinentes. Yo voy a estar acá, ustedes van a estar trabajando, me pueden preguntar cualquier duda, profe, que usted esto, profe, esto otro, profe, esto incluye esto, profe, no esto, y yo responderé en base a lo que, ayudando, ¿no es cierto?, en la construcción del informe.
Y el informe debe ser subido semivirtual a más tardar a las 11:30 de ese día. ¿Ya? El próximo vamos a partir a las 9 puntual, van a tener las 3 horas, y a más tardar a las 11:30 tienen que subirlo. ¿Ya? O sea, en rigor, si partimos a las 9 puntual, un poquito más de 3 horas incluso. Ahora, si yo veo que ese día a lo mejor ustedes se están demorando más, yo no tengo problema en la flexibilidad en relación a eso, porque decir, profe, que en realidad, mire, nos demoramos más de lo que nosotros creemos, podríamos extender un poquito el plazo. O sea, yo no veo dificultad en eso. Vamos a ver cómo nos vamos, cómo nos va en esto. ¿Ya? Puede que lo extendamos, puede que en las 3 horas andemos súper bien y la mayoría termine. ¿Ya? Eso recién lo vamos a ver el próximo viernes. ¿Profe? ¿Sí? La conformación de los grupos, Perdón de nuevo porque no escuché bien. que la conformación de los grupos la va a dar usted. No, la definen ustedes. Yo tengo la conformación que me envió la Katy Morgado en relación al, como es el mismo curso, a clínica infantil. No sé si se quieren mantener con esa distribución. Para este ramo eran otros grupos, profe. Ah, tienen otro. Sí. No sé, díganme ustedes, a mí me da lo mismo en eso. Yo no tengo problema en eso. No sé qué les parece más adecuado. Profe, O ¿por sea, qué no Sí, profe, podemos ¿Ah? seguir? por ejemplo, ¿Podemos seguir? somos solo 2 compañeros. Entonces ahí tenemos como problemas porque nos disolvimos porque habían compañeros que eran bastante irresponsables con el asunto de la entrega de los trabajos y terminamos al final nosotros 2 haciéndolo solos. Entonces ahí estamos complicados en qué vamos a hacer, porque igual es bastante trabajo. No podría ser un grupo de 2 porque sí, porque harta pega. Entonces la idea es que sean grupos por lo menos de 5 o 6 que se permita dividirse. A ver cómo lo hacemos para hacerlo más Profe, operativo. ¿por qué no deja una pestaña en UCM virtual como plazo hasta el lunes o miércoles de este ramo para que nosotros le vamos mandando la nómina de los grupos que están conformados, que tenemos? Y ahí usted después ve si son muchos y con muy pocos integrantes, ahí usted va viendo cómo se puede arreglar. Sí, ya entonces eso hagamos. Pero mándemelo al mail nomás, po. ¿O no? Ya, profe. ¿Sí? ¿Está mi ¿Profe? mail? Es que igual Profesor, una serían consulta. demasiados por grupo, entonces saldría mejor lo que dijo la Leti de que usted dejara un espacio en el UCM virtual para que fuera más ordenado. Pero, ¿cómo lo han dicho? ¿Qué parte de semivirtual ponen ahí para que ustedes vayan sumando? No, ¿qué parte es esa? O sea, es más Pero fácil que los grupos los pase por ahí en el grupo y nosotros con delegado le subimos un correo a usted, profesor, con toda esa nómina el lunes, martes. también puede ser. No sé, pues, Sí, ¿cuál es lo más operativo? O sea, yo teniendo la nómina el martes, bien, no tengo problema, ¿cierto? Porque ahí voy a ver si efectivamente quizá hay un grupo que se me escape un poco, que tenga muy pocos integrantes, veo la forma de cómo, de mediar ahí, pero yo teniendo la nómina el martes, estaría bien. De tener bueno, grabación. Y una consulta.